buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por asistir a esta reunión de los miércoles, de tan costumbre de los miércoles del tema de su comité de vivienda. Creo que hemos venido ya avanzando en el proyecto. Ahora sí ya nos pusimos al corriente o estamos un poquitito atrás, pero ya vamos dándole forma con todos esos objetivos que nos planteamos desde el inicio, ¿no? El día de hoy íbamos a hablar en el tema donde podemos identificar diferentes proyectos. Hablábamos de 4 proyectos, en donde veo que aquí el Lalo no trae su tarea, no se la traigas ahí. Sí, yo aquí traigo pues el puro Google Earth que íbamos a hablar, pero básicamente es el empezar a platicar en la experiencia que tenemos todos y que hemos venido conociendo los desarrollos que hay en la vivienda en Mexicali, ir detectando oportunidades, obstáculos, problemas, porque no necesariamente hay una fórmula en donde nos diga qué está bien y qué está mal. Ahorita mandé un artículo, ¿verdad? Para subir un artículo, te lo mandé creo que el viernes. Y curiosamente el otro día platicaba yo con unos amigos del tema de los fraccionamientos, ¿no? Y del tema de por qué seleccionan los fraccionamientos que se encuentran en las privadas, ¿no? Y decían, es que el fraccionamiento de las privadas es lo más seguro, es lo que buscamos, es lo que... pero luego los empiezas a preguntar en el tema de caso de una emergencia, del caso de cómo están cambiando la circulación, si es lo correcto o no es lo correcto. Y hablábamos también del tema que le han hecho mucha campaña negativa al tema de Puerta de Alcalá, ¿no? De cómo el papel del gobierno, se supone que cómo es posible que el gobierno vendió la donación para hacer más casas, ¿no? Cuando la gente lo quería para área verde. Y lo quería para área verde, pero aparte no quería pagar por esa donación. Y quería que el gobierno la pusiera. Y entonces, ¿cómo se le va haciendo los problemas que se generan en un tipo de segmento, y nos vamos a los problemas que se generan en otro tipo de segmento en donde les invierten y la gente no valora? Platicábamos el otro día en la mesa de financiamiento, no sé si ustedes tengan el gusto de conocer el polideportivo que inauguró el alcalde el año pasado. No, yo creo que no tiene más de 4 o 6 meses, ¿no? Pues ya todos los tableros ya están rotos, ¿no? Fueron y tronaron los tableros, o sea, y la gente pues no lo cuida, ¿no? Entonces, ¿cómo haces ese empate, ¿no? Con la mejora en el entorno y en la comunidad, y que muchas veces la gente no lo valora como tal, ¿no? Entonces, aquí el tema es ver cómo vamos empatando esas necesidades, esas oportunidades, para ir trazando un Mexicali que queremos, ¿no? Un Mexicali ordenado, con visión a largo plazo, pero con revisiones a X tiempo, y reorientando, porque las necesidades van cambiando, el mundo va cambiando, el calentamiento global, la humanidad, las necesidades de la movilidad, todo eso va teniendo una dinámica que no podemos seguir en el mismo track y sin revisarlas, ¿no? Platicábamos cuando hablábamos del árbol de causas y efectos, que trabajamos con las leyes y reglamentos de los 70s, ¿no? Y en Mexicali de una manera, en Tijuana de otras, en Ensenada de otras, y cómo pues hemos venido sobreviviendo, pero que al final esta sobrevivencia nos ha llevado a tener aciertos y nos ha llevado a tener errores, ¿no? Entonces, ahorita con esto, la dinámica que platicamos la semana pasada es el platicar de los temas
en donde conforme lo que se vaya exponiendo, entre nosotros ir enriqueciendo el tema e ir detectando que fue una oportunidad, fue un error o tenemos un obstáculo, ¿no? Para el final de la historia podemos ir haciendo la tabla, ¿no? En donde hablamos del desarrollo urbano Xochimilco y en lo que se platique o en el tema de Santorales, en lo que se platique, poder decir, mira, dentro de la plática o la experiencia, aquí está un error, aquí está una oportunidad, o un acierto, y aquí hubo un obstáculo, ¿no? Tratamos de hablar del Xochimilco porque consideramos que fue un modelo exitoso, en donde se consolidó de una manera interesante diferentes clases sociales, diferentes segmentos, diferentes empresas, donde participó gobierno y donde trabajó iniciativa privada. Queremos hablar del tema de Santorales porque es un tema en donde nació por las colonias populares que fueron regularizadas por los gobiernos, los asentamientos irregulares, y luego trató de entrar el gobierno a salvar y tuvo un problema muy complicado y luego el tema de las enfermedades, la riqueza, etcétera, etcétera, pero lo han intentado salvar recolectando basura tras basura tras basura y la comunidad no responde. La delincuencia, la inseguridad, el centro de drogadictos lo tienen ahí. Entonces es un tema también. Hablamos del tema de la experiencia internacional, que Augusto nos va a compartir diferentes mecanismos, ¿no? que han existido en otros países donde América Latina se comporta de una manera muy similar. O sea, probablemente somos muy diferentes a los norteamericanos o muy diferentes a los europeos, pero toda la franja de América Latina traemos una similitud en el comportamiento y traemos necesidades muy similares. Revisaba, no sé si leyeron el artículo que salió el domingo en La Voz de la Frontera, de que en México existen más de 8 millones de lotes ilegales, ya no le llaman irregulares, ¿no? Porque pues es ilegal lo que se está haciendo. Y hubo un congreso que yo ya me contacté con la gente que lo organizó, estoy pidiendo esa información, el segundo Congreso Internacional de la escrituración masiva de terrenos irregulares, ¿no? Y participa la ONU y participa el Banco Interamericano de Desarrollo. Y todo ese tema vamos viendo cómo nos funciona y luego aquí Edgardo Ortega nos va a platicar del tema de la zona dorada, ¿no? En donde el tema de la zona dorada pues es un fenómeno de una mezcla en donde la participación de gobierno es muy baja y la satisfacción de los residentes es muy alta. Entonces, ¿cómo empiezas a valorar el tema en donde la misma comunidad y la iniciativa privada, al organizar bien, a hacer un buen producto o diferentes variables, tienen un resultado positivo, ¿no? Entonces, ya con esto, con estas exposiciones que vamos a tener, sería detectar estos tres factores: las oportunidades, errores, obstáculos, y si les ocurre algo más, para al final, en los asuntos ya generales, que terminemos. Creo que tenemos que terminar a las 7:30, ¿o a qué horas, Augusto, te dijeron? Por lo menos 15 para las 8. Ok, para las 7:30 hacer corte y decir qué vimos, qué detectamos y tomar algunas conclusiones, ¿no? No sé si quisieras agregar algo más. No, ¿Sí? La mecánica, ¿verdad? Ok, pues, no sé si tienes, Alicia, ahí internet. ¿Pudieras poner el Google? El Google Earth, perdóname. Bueno, hay que bajar. o el mapa. No, Si no con los mapas, Se baja rápido, ¿no? no en el mapa. Si no con los mapas, se puede. ¿Con el mapa? Y en lo que llega, Sí, el mapa. llega Villalobos, me platicamos del Xochimilco. Sí, todos. No, podemos empezar con los santorales, ¿no? Y ya, si llega Villalobos, pues, o llega hasta el último, lo sacamos, ¿no? Yo creo que podemos trabajar con los mapas.
Ya que lo tengo, si quieres, pásame la conexión. Ok, bueno, no sé si todos ustedes, que estoy casi seguro que sí, conocen el tema o la ubicación de la zona de los santorales, ¿no? Al final de cuentas, aquí ustedes, muchos de ustedes me pueden ayudar aportando información. Los santorales es una zona reconocida como tal que se encuentra en la delegación Progreso, ¿no? Toda la delegación Progreso fueron colonias que fueron, en algunos de los casos se fueron vendiendo lotes rayados, como lotes progresivos, en donde primero pues, le ponías el cal, se metía la familia, y luego ya al paso del tiempo le metías el agua, la electricidad, le metías la luz, y conformabas todos los santos, ¿no? El San Gabriel, Santa Isabel, entonces se formó la zona de los santorales, ¿no? En donde prácticamente los santorales empiezas a agarrar este radio, pero todavía tienes... Del rancho Santo Niño. Del rancho Santo Niño, que ahí es donde dicen que están los delincuentes que van y le roban al de enfrente, ¿no? En donde todavía tienes acá la Luna, la Gabriela Mistral, la Estrella, que todas esas zonas fueron zonas irregulares que el gobierno atendió en una manera no programada, sino de acuerdo, me tiras la pared y la puerta, voy y te atiendo. Entonces, ¿qué es lo que se empezaba a generar? Todo este polo, que fueron colonias populares, el gobierno en el 2004, pensando en el proyecto que iba a haber del Silicon Border, todavía más al este, a la salida de Tijuana, dijeron, bueno, vamos generando y detonando toda esta zona, ¿no? Se vienen varios desarrolladores, claro, le vas a poner Entonces en el 2000. Date hasta atrás. Hasta el 96. Ok, entonces, No había nada aquí. sí, no había absolutamente nada, ¿no? Y esto no son casas, pues es todo agrícola, ¿no? Que fueron desarrollando, y la marcha urbana realmente, pues estaba, ¿en qué año estamos? En el 96. 96. Pues estaba prácticamente hasta aquí, ¿no? El Orizaba todavía no lo detonaba, yo creo que todavía no existía ni el FIDU, Hasta la Yugoslavia. entonces, toda esa zona aquí llegaba, pero el tema de esta zona era la fuente de trabajo. Pero entonces la misma mecánica de la vivienda, de la burbuja de la vivienda, lo llevó a crear la oportunidad de que se requiere más vivienda, pero se les olvidó el factor fuentes de trabajo. Se va y se instala en la Mitsubishi, que funciona, una buena mecánica, empieza a crear industria de vivienda, y empieza la maquinita a dar, ¿no? Pero luego llega el tema que nadie se anticipó y nadie se previó, que la Mitsubishi se fuera. Se va la Mitsubishi, casas construidas, gente viviendo ahí, participaron Urbi, Cadena, pues no sé, mencionar otros 4 o 5 desarrolladores más, y el producto ahí estaba, la gente ahí estaba, pero no había no había dónde trabajar. Entonces todo el tema de las colonias populares fueron migrando, la gente tenía sus casitas hechas a base de cartón, autoconstrucción, material precario, láminas, corchos, entonces donde eran zonas muy vulnerables. Entonces el gobierno siempre empezó a ver, hay que apoyar a los santorales, hay que apoyar a los santorales, y le ha metido dinero tras dinero, tras dinero, tras dinero. En el 2000, si nos vamos ya más adelantito, vámonos al área del 2000, 2001. empieza a hacerse una pequeña mancha y donde se empiezan ya a identificar para ir explotando toda la zona de Santa Isabel, pero... Y ya comenzó también. Ajá, y esta es la Mitsubishi. Dale, no, esa no, sí, Al Sí, 2000, sí. ¿qué? 2004. Entonces ya se empiezan. Todo eso. ¿Y qué pasa? El mismo
la misma mecánica llevó a la gente a seguir comprando lotes irregulares. Seguían haciendo fraccionamientos encalados y seguían vendiendo lotes. Ya había llegado la luz, ya había agua, pero todavía, y en el 2004, el gobierno del estado entra y compra cerca de 50 hectáreas para crear Valle de las Misiones. Valle de las Misiones englobaba todo el proyecto en donde participa con la iniciativa privada y el gobierno, cerca de 3.500 viviendas, ¿no? Y dentro de esas 3.500 viviendas, el concepto que vendían era un concepto bardeado. Pero pues como todo, ¿no? Pues no alcanza para bardearlo, si no tengo que vender más cara la casa. ¿Y cómo le vamos a hacer? Y entonces empezaron a vender, entraron Impulsor Estrella, entró Procova, entró otros desarrolladores que ahorita no me acuerdo si Promocasa, no me acuerdo qué desarrolladores, y entraron y empezaron a construir vivienda, pero se les seguía olvidando un dato importante: no había fuentes de trabajo. El transporte empezaba a llegar, el transporte público. En el 2005 se inicia un programa a nivel nacional en donde se hace la prueba de las casas con los fotovoltaicos, en donde hace una prueba la CFE en conjunto con Urbi de 220 viviendas, les instala los fotovoltaicos para poder medir y autorizar el consumo que genera la luz solar, la energía solar, y podérsela mandar otra vez al medidor y reducir el consumo, en donde están acá en la esquina. No, Más para arriba. son más para arriba, son unas que están por aquí. Deben estar en son de la última cuadra. Vamos a ver el 2008. Son estas. ¿Desde aquí? No. Dale, a ver si lo robaron. no salieron en la... Mira, aquí está. Sí, ahí están los está el paneles. fotovoltaico. Ujú, todo eso. Sí. Entonces, que de hecho ahorita nomás están funcionando como 50, ¿no? Ujú. Es Sí. de los fraccionamientos que tienen más alto nivel de desocupación. Sí. El municipio en el 2009 tapió 223 viviendas. No todas Entonces se hace la propuesta, viene el presidente, inauguran con todas las de la ley, anuncian el programa, la gente no va a consumir energía eléctrica, pura gente de bajos recursos que alcanzaban el subsidio, y la gente se metió a vivir. Y la gente te consumía 18, 50, 150 pesos, ¿no? Y la gente pues estaba feliz, ¿no? Pero pues llegaba el punto en donde necesitabas el trabajo. Y era agarrar 2 camiones, 1 hora y media, gente que ganaba, bueno, que ahorita gana 800 pesos a la semana, menos lo que les quitan, les terminan quedando 600 pesos a la semana, por cuánto ganan 2.500 pesos al mes, ¿no? Que les queda líquido. Y eso réstale el transporte, que son cerca de 2-4 camiones al día, traes un gasto de que de los 600 que les quedan, les terminan quedando como 500 pesos, ¿no? Entonces, imagínense vivir con 1, 2, ya ni digamos 3 hijos, pues realmente es un tema muy complicado, ¿no? Entonces, ¿pero qué era lo que le volvió a suceder a este fraccionamiento? Empiezas a crecer, pero toda esta zona, si te vienes hacia acá, toda esta zona tenía amedrentado y tenía asustada a toda esta zona, porque en las noches todos estos vagos o las gentes que vivían aquí se iban a las calles, iban caminando en grupos, en bolas, y empezaban, y pues a la gente le empezó a dar miedo, ¿no? A eso empieza a sumarle que les pega, no hubo recolección de basura del municipio por un cierto tiempo, porque no se podía entregar el fraccionamiento. Entonces el tema de que el gobierno o el desarrollador que hacían las partes decía: yo ya entregué, voy a entregar mi parte, y el municipio decía: pues no te lo puedo recibir porque te faltan obras de infraestructura que tú mismo, gobierno del estado, tienes que hacer. Y el gobierno del estado: no, espérame, pues no traigo lana ahorita y que no sé qué.
y entonces no les recibían el proyecto a los desarrolladores. ¿Y qué pasaba? Pues la gente, pues no había la recolección de basura, el desarrollador se salió y la recolección de basura, en lugar de ser 2 veces a la semana o 3 veces a la semana, se hacía 1 a la semana y tenías que pagar, y la gente pues ganaba bien poquito, pues no les alcanzaba, ¿no? Las escuelas, abrieron una escuela, que la escuela funciona perfectamente desde el 2008, tiene una escuela, es una escuela grande, pero entre la delincuencia, la escasez de los servicios públicos, la gente se empezó a ir, y la inseguridad, y la gente se empezó a ir, y se empezó a ir, y se empezó a ir, y se empezó a ir. Se empezó a acumular todo el tema del Valle de las Misiones, que son 3.500, que está en reserva todavía en la parte norte del Valle de las Misiones, al lado de las fotovoltaicas. Urbi tiene un proyecto autorizado para desarrollar 950 viviendas más. Desde el 2009 iba a empezar, pero cuando empezó a ver el tema de la basura, el tema de la riqueza, la influenza, la baja de trabajo, Urbi dijo, ¿sabes qué? Pues yo no voy. Entonces empieza a acumularse la basura, empiezan a acumularse los enfermos, empieza a acumularse la delincuencia, y la gente empieza a abandonar el fraccionamiento. Y abandona ese fraccionamiento, pero todos los alrededores del fraccionamiento siguen igual. La gente no abandonó su colonia popular, abandonaron las viviendas que compraron con un crédito, gente supuestamente que tenía un empleo formal y todo lo que queramos, pero pues empezaron a abandonar esta zona, y todo esto siguió creciendo y siguió creciendo. Siguió creciendo y metieron ya más servicios, metieron más. ¿Por qué? Porque la misma gente iba con gobierno a presionar, y dame ahora sí la basura, y dame el agua, y dame la luz, y dame el drenaje. Y empezó a presionar, y el gobierno fue reaccionando ante la petición social en lugar de hacerlo de una manera obligatoria, ¿no? Entonces, el otro problema es que siguió creciendo, sigue creciendo esta mancha, no sigue creciendo el empleo. Pusieron otros fraccionamientos acá en la Progreso, que hay cerca de 2.000, 3.000 viviendas, que es Villa del Halcón, Jazmines, Huertas de la Progreso, en donde pues están peleando por el mercado. Y esta también es una zona donde hay un alto abandono de las viviendas. ¿Por qué? Porque sigue sin haber trabajo. Sigue sin haber trabajo, tienen ya todos los servicios. Entonces lo que ellos pensaban es, pues la gente que vive en un lotecito precario, pues yo creo que va a querer cambiarse a una casa con las instalaciones, con un terreno regular, que ya tienes todo, están pavimentadas todas tus calles, pero pues la gente nunca reaccionó así. Al día de hoy, la mayoría de las colonias populares que se encuentran en los Santorales, una gran parte ya está pavimentada por la pura presión social. Y son colonias muy viejas, muy viejas, ¿no? Entonces, la gente va forzando al gobierno hacia donde quiere, en lugar de que el gobierno va dando forma hacia donde necesita que vaya la gente. Y eso es lo que nos dio una afectación, o nos da un impacto negativo, porque no logramos nosotros amarrar cómo queremos que crezca nuestra ciudad, sino que estamos esperando, pues ahí como crezca, arreglamos, ¿no? Entonces, toda esta zona de los Santorales ahorita es una de las zonas de los focos de mayor abandono en vivienda. Es una zona donde la gente está atrapada en el aspecto de que no hay trabajo, están rodeados de un alto nivel de delincuencia. El otro día Alfredo, que está aquí con nosotros pues le robaron su carro, ¿no? Ahí en la Colonia Nueva, ahí afuera de la oficina, y lo encontró por acá, ¿no? Y entonces dice, no, mira, es que aquí, platicando con la gente de ahí, no, es que aquí robamos los carros de la Justosierra para allá, ¿no? No nos metemos de la Justosierra porque esos pertenecen a otro grupo que están en otras colonias, ¿no? Entonces, a otro que trabaja ahí por mi casa, que trabaja por la oficina, que trabaja en la oficina, vive en Valle de las Misiones, y le robaron su carro y se lo robó el vecino que está a 5 cuadras, ¿no? O sea, pero con una facilidad. El gobierno dice, bueno, vamos a meter, por el tema de las enfermedades, vamos a meter un centro de salud, y mete un centro de salud,
y meten también que mucha gente como que lo critica en el aspecto donde dice, pues metieron un centro de readaptación de recuperación de drogadictos, ¿no? Oye, pues, ¿por qué si sabes que traes un problema de inseguridad, de vandalismo, del narcomenudeo hasta al día, ¿por qué, acá está la conexión, por qué metes un centro de recuperación de drogadictos? No lo metes ahí. Los americanos cuando fueron, vieron todos los perros muertos, todas las enfermedades, o sea, la verdad es que ha sido un fraccionamiento que desde el inicio creo yo que no se planeó de la manera adecuada, simplemente fueron apagando fuegos, pero fuegos sin una programación y una visión a largo plazo. Hoy en día, las viviendas abandonadas, las calles ya abandonadas, el fraccionamiento todavía no lo recibe el municipio, lo mantiene en algunas partes donde está el Estado. Las familias buscan la oportunidad para irse a otro lado. O sea, realmente no ha sido un acierto. La zona de las colonias populares pues van yendo felices en el aspecto que van teniendo servicios que les va proporcionando el gobierno. Y al final, pues yo me quedo aquí, llevo aquí 10 años, ¿para qué me muevo? Si al rato van a llegar las cosas, ¿no? Y vamos incitando lo irregular a que sea algo normal. Entonces, yo creo que aquí en la combinación de gobierno, iniciativa privada, no fue buena, no fue acertada. Gana lo irregular regularizarlo. La inseguridad es un tema y lo que hemos venido platicando a lo largo de estas reuniones, las fuentes de trabajo siempre deben de estar cercanas a los lugares de donde vivimos, porque si no va a ocasionar un problema grave y sobre todo en los segmentos bajos, ¿no? Porque sus bolsillos, si por sí tienen un ingreso bajo, el transporte les pega mucho, el tiempo y la falta de convivencia también con la familia. De las casas fotovoltaicas, de las 220, ahorita están funcionando como 50, se fueron robando todos los paneles. Bueno, primero se robaron los cables, se robaron los paneles. Una cosa que no previeron en el tema de los paneles es que se descomponían y pues nadie sabía componerlos, porque los paneles los trajeron de otro lado, estaba muy fácil, los instalabas, los conectabas, pero nadie sabía componerlo. Entonces, ¿qué pasaba? Se te descomponía el panel y ahí lo dejabas. El año antepasado vino la CONAVI, fuimos a visitar unas familias y entonces la familia que tenía el panel, la señora, la ama de casa, trabajaba en la escuela, era la de limpieza, y el esposo era chofer. Ya no tenían los hijos viviendo ahí, y entonces la señora, fueron la gente de CONAVI y le dijeron, oiga, ¿y cómo le va con su recibo? No, pues muy bien, pago muy poquita luz, nomás que ahorita tengo el problema de que se me descompuso hace un año y no lo he podido componer. ¿Y por qué? No, pues mire, no, antes era una bronca porque nadie nos podía decir cómo se podían componer, pero ya ahorita que va avanzando el tiempo ya conseguimos a alguien, nomás que no he tenido tiempo para componerlo y no tengo funcionando el panel. Ay, señora, ¿en serio? Sí, pero ya ahorita, después de estos mesecitos que nos va a ir bien, vamos a tener dinerito para arreglar el panel y que nos lleguen otra vez 100, 200 pesos de luz. ¿Y cuánto le sale la compostura?, le pregunta el de México. Íbamos con gente de CFE, de la Secretaría de Energía y todo. Dice, nos salen 950 pesos, pero yo creo que ya en unos 2 mesecitos ya lo completamos para poderlo pagar, ¿no? Entonces, imagínense el tema, o sea, 950 pesos para muchos de nosotros diría, pues no es nada, ¿no? Pero para esa gente lleva un año sin que tenga funcionando el panel y lo es todo, ¿no? Entonces, muchas de las veces no valoramos ese aspecto y las familias no saben a quién recurrir o cómo hacerle, ¿no? No quieren que les regales nada, ¿no? Simplemente es que los orientes, ¿no? Y un tema siempre que ha salido en las reuniones, en el tema de las ecotecnias, es que no podemos poner ecotecnias o equipamientos que a la gente le salga caro el componerlos, porque si no, los va a abandonar y los proyectos van a caminar.
Entonces, yo creo que aquí en esto ya el mismo gobierno ha ido mejorando. Puedes conectar por aquí por Santa Isabel, ya el nuevo corredor de la Gómez Morín ya conecta más rápido y puedes accesar más rápido. O sea, ya va llegando esa modernidad, pero esa modernidad en el 2004 empezó el gobierno Valle de las Misiones, ¿no? Ya es 2013, ¿no? O sea, ya ha pasado mucho tiempo. Ahí debemos de, en la otra reunión que tuvimos, y lo comenté, ¿no? Que le preguntábamos al del parque industrial, ¿no? Que se quejaba por lo del pluvial, ¿te acuerdas, no? El del PIMSA, ¿no? Sí. Que decía, es que el gobierno no nos ha puesto el pluvial, ¿no? Y entonces le dije, oye, si tú sabías que allá no había pluvial y toda la inversión que se tiene que hacer, ¿por qué te fuiste hasta allá, no? ¿Por qué no lo hiciste aquí cerca, no? Entonces, yo creo que aquí debemos de saber muy bien cuándo necesita entrar el gobierno. Nunca debe ser tarde, pero debe de ser oportuno, ¿no? No debemos llegar hasta el último a apagar el fuego. Entonces, pues prácticamente esa es la experiencia de Valle de las Misiones. No sé si quisieran comentar algo o aportar algo. Perdón. Vale. Nada más traigo aquí precisamente reforzando un poquito lo que estás diciendo. Yo sé que no venía aquí en la orden del día que se había trabajado. Traigo por aquí unas láminas, no sé si quieran compartirlas ahorita, que tiene que ver con lo de la vivienda deshabitada y más o menos algo del crecimiento histórico. Dale. Si quieren lo vemos. Ahí lo traes. Van a ser 10 minutos cuando mucho. Órale, claro que sí. Lo traigo, va a ser rapidito. Es que tiene que ver mucho con lo que... No, pues de eso se trata. Está Octavio para tu tesis. ¿Perdón? No, digo, yo sé que está un poquito fuera del orden del día, pero es para darle No. seguimiento a lo que está comentando aquí Carlos, ¿no? A las 7:30. No, por un 6. Presentación. No, bueno, tú pusiste a tu secretaria, güey. No tiene. Tienes, pero es patrona como la Para mía. otra cosa. Ya, sí. No, es patrona que... Son las Carlos. No le dio la comunica, a lo mejor yo marco. Miren, bueno, sumándome un poquito aquí a lo que ya estaba comentando Carlos y respecto a lo de la vivienda. ¿Está desenfocado? Sí, es verdad. Bueno, en los trabajos que estamos haciendo precisamente también ahorita yo en el IMIT, estamos pues obviamente muy preocupados y ocupados con el tema de la vivienda, que se está haciendo. Es una cuestión, hemos visto multifactorial, un fenómeno que es difícil identificar cuándo nace, cómo nace y en todo caso cuál será la solución, que es lo más importante. Pero bueno, parte de lo que nos permite también conocer un poco por qué o cómo se ha dado este fenómeno tiene que ver mucho con cómo ha estado creciendo también nuestra ciudad. Esta es la evaluación que se hizo del crecimiento histórico pues desde 1900 a la fecha, ¿no? Lo que vemos aquí de color azul es Mexicali, desde 1900 a 1980, vemos más o menos este modelo de ciudad un poquito consolidado, salvo obviamente las zonas que ya empezaban a crecer, que son zonas ejidales, ¿no? Pues esas estaban desde antes inclusive, ¿no? En la década de los 80s vemos lo que aquí está en color de verde. Empieza ahí más o menos a consolidarse algunas cosas, aunque empiezan a aparecer ya algunos espacios un poquito dispersos del área que está un poquito más consolidada. Aquí la zona de Palaco ya se está empezando también a consolidar, volverse parte ya del área urbana integral. Lo que podemos ver ahí es la población, qué población había en ese periodo y cuánto fue lo que se ocupó. Hasta 1980 eran 6.000 hectáreas. En la década de los 80 crecieron 3.900, casi 4.000 hectáreas. Creció una población de 96.000 habitantes. En la década de los 90, es lo que estamos viendo en anaranjado, fue cuando un menor crecimiento hubo en las últimas décadas, con 1.300 hectáreas. Pero en los últimos 12 años es el fenómeno que a lo mejor ya todos conocemos, hemos visto, ¿no? Un crecimiento muy grande, muy acelerado. Estamos hablando de 4.900, casi 5.000 hectáreas. Y una población de 200.000 personas fue la que ocupó estos predios en este periodo. Esto nos habla más o menos del crecimiento. Obviamente hay áreas que están un poco más consolidadas, como la zona de Xochimilco, un poco más ordenadas en cuanto a la ocupación territorial, y hay otras reservas que sí empezaron a aparecer, pues sobre todo más disgregadas en cuanto a cómo estuvo siendo la ocupación. Lo que cabe resaltar es que nada más en esta década, prácticamente creció, aquí el cable, ahí viene otra vez. Bueno, que en la última década
Fue un crecimiento pues bastante importante, en los últimos 12 años pues, fue un crecimiento bastante importante. Sin embargo, pues obviamente ya empezaba a haber se empezaba a ver muy defragmentado, empezaban a aparecer las grandes áreas baldías ya para la consolidación del área urbana. ¿Por qué se dio mucho de esto? Aquí estamos viendo, este es el límite del área urbana de Mexicali aprobado en el programa de desarrollo del 2025. Ese es el límite que se estableció, son 32,000 hectáreas. ¿Qué estamos viendo aquí? El área urbana ocupada es todo lo que está en color negro, todo lo que está en color blanco es el área urbana desocupada. Obviamente dentro del límite del área urbana estamos hablando que hay baldíos urbanizados, grandes baldíos, todavía estas zonas sabemos que son principalmente agrícolas, pero bueno, siguen siendo parte de las reservas de la ciudad. ¿Qué nos está diciendo este plano? Del total de lo que tú determinaste que es tu área urbana o tu límite del área urbana, o lo que todavía muchos conocen como el fondo legal de la ciudad, que es el límite del área urbana, la mitad está ocupado y la mitad está desocupado. 16,325 hectáreas están ocupadas, 16,120 están desocupadas. Es decir, tenemos la mitad de la ciudad ocupada y desocupada, pero aquí lo interesante es, en este tiempo, eso que tenemos ocupado es en el periodo de los casi 110 años que tiene oficialmente Mexicali. O sea, en 110 años crecimos 16,000 hectáreas y tenemos las mismas 16,000 de reserva. Pues eso nos habla de que cuando se estableció este límite de crecimiento, la verdad es que no se pensó mucho en la tasa de crecimiento, no se cruzó mucho, simplemente se pensó, hay que dar más reservas porque la política es de crecimiento, obviamente principalmente para la vivienda, pero se pensó en otras ciudades reservas. Eso habla, obviamente, que faltó un poquito, hablando de modelos sustentables, faltó un poquito pensar en qué tanto necesitábamos. Y esto es lo que tenemos al día de hoy. Esto que vemos aquí es el límite que estaba establecido de crecimiento al 2010. Se supone que Mexicali al 2010 iba a llegar hasta este límite aquí de color naranja. Quiere decir que para el 2010 se iba a estar más o menos consolidada el área urbana. Sin embargo, vemos pues, que todavía hay grandes áreas baldías, ¿no? Pues de todo tipo, pequeños y grandes baldíos. Pero sobre todo, esta se supone que iba a ser el área consolidada, es decir, ya estaría urbanizada. Aquí, en este límite, y me voy a remitir al anaranjado, o sea, al 2010, que ya lo pasamos, identificamos nada más 47,000 lotes baldíos que ya han sido o ya han tenido un proceso de urbanización. De estos, aproximadamente 1,000 son grandes baldíos de más de 1 hectárea y 46,000, vamos a decir que son pequeños baldíos, o sea, de menos de 1 hectárea, menos de 10,000 metros. 46,000 de menos de 10,000 metros y 1,000 de más de 10,000 metros. Lo que cuentan con, digo, no que necesariamente tengan el servicio ahí, pero con infraestructura. Cuenta con infraestructura, así es, son zonas que ya han sido urbanizadas, así es. Ya impactadas. Ya impactadas, exactamente. Entonces, pues obviamente esto ya habla de un fenómeno un poco de especulación, lo cual obviamente generó estos grandes espacios baldíos. Este ya es un problema muy agudo en cualquier ciudad, en cualquier parte del mundo. O sea, que se haya crecido y que se dejen tantas áreas baldías que ya están parcialmente servidas o que ya están impactadas, ya es un fenómeno de crecimiento que nos sale muy caro como ciudad. O sea, nos sale, digo... Administrarla. Administrarla, exactamente. Ahora, esto vamos a decir que es una pulmonía de desarrollo urbano para una ciudad. Voy a entrar al siguiente tema, vivienda deshabitada. Aquí, bueno, no se alcanza a ver bien, pero esto que vemos aquí son una serie de puntos, cada uno es un punto amarillo, es una vivienda georreferenciada que está deshabitada en un levantamiento que hizo Catastro. Este levantamiento lo acaba de hacer Catastro, esta actualización. Aquí tenemos identificadas 19,236 viviendas desocupadas. Tenemos 3 fuentes oficiales con las que estamos trabajando. Una de ellas es Catastro, otra de ellas es INEGI y otra de ellas es CESP. Varían los números, en una se habla de 19,000 como es lo de Catastro, CESP tiene aproximadamente alrededor de 32,000 identificadas. ¿Cuál es el criterio que ellos utilizan? INEGI 57,000. INEGI 56,000. Dice CESP, los relojes que yo no vea trabajando por 3 meses quiere decir que no la están utilizando, para mí es vivienda deshabitada. O sea, es el criterio que utiliza CESP. Catastro tiene otros criterios diferentes que ellos van, revisan, obviamente ven condiciones obvias,
tienen las fotos y dicen, pues eso está deshabitado, es muy obvio que está vandalizado, o a muchas casas ni existen ya, ¿no? Ya las destruyeron. E INEGI hace una revisión donde van y revisan tantas veces, no abre nadie, no se ve que haya recibos, no se ve, tienen criterios distintos. Pero bueno, son datos duros con los que vamos a estar trabajando. Vamos a decir que este es el menos crítico. Es el más conservador. El más conservador, así es. 19.000. 19.236 viviendas deshabitadas, es el más conservador. Más los otros baldíos. Sí, o sea, ahorita vimos una cosa primero, que fue los baldíos. Esa es la pulmonía urbana, vamos a decir, falta de neumonía. Que sería, en este caso, total de viviendas deshabitadas. Aquí es muy gráfico lo que comentaba hace un rato Carlos. Hay zonas donde se ha concentrado el abandono de las viviendas. En este caso, la zona le da... Dale un close para Valle las Misiones allá arriba, mira. Valle las Misiones, aquí se puede ver también. ¿Toda? Digo, ahí está el fenómeno, es bastante evidente y bastante claro, ¿no? Y Y en abajo, colonias mira, Como ¿todo este, esto? esta zona que es acá del... Pues sí, Villas de Alarcón. Villas de Alarcón y todos esos ahí están. Entonces, jardines. Y por Xochimilco también. Sí, por Xochimilco también tenemos un problema muy serio. Toda esta zona aquí de Xochimilco, pues ni se diga, La ¿no? parte, la parte sur, lo más altas. Lo más altas, así es. Acá está, pues hay mucho de urbe, hay de Las más Promocasa. altas. Por acá está de Cadena, de Geo, en fin, ¿no? Ahí donde están los muertos ahora, ¿no? Obviamente esto se da, vemos que hay zonas como Pueblo Nuevo, pues donde sí, ¿no? El fenómeno, tanto por la vejez, como por vejez de la colonia, como por otras causas se está dando. Pero bueno, aquí lo interesante es ver una especie de fotografía, sí. Las zonas populares, allá la Norte. Lucerna, y la ampliación Lucerna, ¿no? Vamos a regresar. Ok. No está. Entonces, obviamente esto es una fotografía al día de hoy de cómo está la ciudad en materia de baldíos urbanizados, que es un problema, más la vivienda desocupada. El otro dato que les decía, el otro dato duro que maneja INEGI, que es fuente oficial, habla alrededor de 56.000 viviendas deshabitadas en el levantamiento que hizo. Viendo muchos de los indicadores que trae ahí el censo del 2010, nos habla que se identifican 277.000 viviendas desocupadas en Mexicali y se identifican 211.000 hogares. ¿Qué son los hogares para INEGI? En términos simples son las familias. Un hogar puede ser el papá y la mamá, o la mamá y el hijo, o la mamá y dos hijos. Sí, en una vivienda pueden caber dos hogares o dos familias, eso lo entendemos. Pero cuando hace el levantamiento dice, a ver, ¿cuántas familias o cuántos hogares hay en todo Mexicali? 211.000. Ok, ¿cuántas viviendas hay? 277.000. Eso nos da un superávit, un saldo, es decir, la diferencia de 66.450 viviendas más que hogares. ¿Sí? Entonces, este es el número con esos indicadores. Obviamente no estoy diciendo que sea el número duro, pero es con los indicadores. Es el total de las familias contra el total de casas. Obviamente, ¿qué me está diciendo aquí? Pues tenemos más viviendas que familias. Entonces, no necesariamente, porque puede ser vivienda de personas solteras. sí, Que estas son habitadas. sí, esas son. Entonces, este 66.000 no es deshabitado. No, pero es un superávit que hay de viviendas contra Pero familias. lo que te dice probablemente que Vivienda contra esos familias. 66 están dentro de los 211, ¿no? Así es, exactamente, están O sea, dentro esos de esos 66 dueños Así forman parte de los 211. Así es. Que lo interesante es ver qué porcentaje es de renta, qué porcentaje Sí, es de abandono. habría que entrar a todas esas de variables inversión. particulares, pero cuando menos eso... Pero es un porcentaje muy alto, 66,000, Y el- como para que sean de renta más del 30%. Así es, y esto por lo menos lo que nos permite ver es que pues sí, el problema de la vivienda, aparte de los datos que nos da aquí y de la cuestión gráfica, pues suena lógico, tenemos más viviendas que los hogares que hay establecidos, pues nos va a sobrar mucho o poco, bueno, pues ahí sí hay diferentes números, ¿no? Tenemos para Es, 10 años, ¿no? sí, esto que estamos viendo, sí, no, ahorita tenemos para más y ahorita vamos a ver más o menos para cuánto nos da. Cruzando estas variables, en este caso a través de ahí de la información que tenemos en el SIC, del IMIP, vimos el crecimiento histórico contra la vivienda desocupada que tenemos en la ciudad, que es eso que estamos viendo aquí. Aquí también, nomás que le cambiamos de color para que se identifique, cada punto es igual, nada más que el punto negro es una vivienda deshabitada. ¿Qué estamos viendo aquí? Así es como está en base al crecimiento que ha tenido la ciudad, que es lo que estamos viendo ahí, crecimiento histórico y vivienda desocupada.
Aquí lo que es importante resaltar es este dato que les pongo aquí en la parte inferior. 73% de toda la vivienda deshabitada se ubica en el periodo último del 2000 al 2012, es decir, los últimos 12 años está ubicado el 73% de la vivienda deshabitada. Obviamente eso nos habla que hay un problema en la política de desarrollo. ¿Qué problema o cuáles problemas? Pues pueden ser varios, ¿no? Pero cuando menos nos dice que los últimos 12 años hemos tenido un problema porque la vivienda ha tenido problemas en ocuparse. Pueden ser razones sociales, financieras, económicas, inclusive hasta políticas, pero bueno. Ya esto nos da un poco más de claridad en cuanto a que pues, el reto va a estar en que los últimos 12 años tenemos que cambiar un poco las políticas de crecimiento de ocupación para ver lo de la vivienda deshabitada. Ahora hablábamos de... Augusto, una pregunta. Sí, adelante. ¿En qué año dejó de ser el Estado el que controlaba los fraccionamientos, autorizaba los fraccionamientos? Cuando pasó el municipio. En el 94. Sí, fue antes. El 92. Estaba... Porque el 92 fue la ley de desarrollo urbano. como en 89, ¿no? 89 o 90. Como 90, yo creo. 90, como en 90. con Rufo. Así es. Encontramos el culpable, dijo un amigo. Estoy presente. No se trata de... No, eso no. No, pero ¿puedo participar? Claro, pues claro. para eso estamos aquí. Bueno, mira, soy Octavio León, aquí Edgardo le traigo un tema ahí de investigación sobre eso, precisamente el cómo generar este problema, cómo convertirlo en una oportunidad hacia la misma ciudad. Finalmente, lo que comenta Juventino, pues esos 66,000 de alguna parte salió, ¿no? Hay un crédito que fue otorgado y existe esa persona que lo más probable es que se haya regresado al hogar de origen por la falta de muchas situaciones, ¿no? Por la guardería, porque le queda más cerca del centro de trabajo, lo que ya expusiste en su momento, ¿no? Sin embargo, existen. Entonces, ante la oportunidad, a diferencia de lo que estableces en la vivienda urbana, con todos los puntos que reflejas en las viejas colonias de la ciudad, donde si hay 15, 20 mil viviendas abandonadas, son 15, 20 mil propietarios diferentes. Aquí una de las ventajas que puede existir es de que estas viviendas que estamos hablando del 2012, realmente en manos de muy poca gente está. Si hablamos como gente a la institución financiera que está recuperando la vivienda, ¿no? El banco, el Infonavit, el Sopol, como quieras llamarlo. Entonces, en términos de recuperación y reintegración de la ciudad, puede ser más sencillo su rescate. El problema es la vivienda urbana que, como hemos comentado, pues, o como hemos comentado ahorita, tiene una serie de servicios ya incrustados, sin embargo son de mala calidad, porque su periodo de vida también ya caducó, ¿no? Entonces, el ir por ella y reincorporarla significa modificar alguna ley de desarrollo urbano para cambiar densidades por el valor de la tierra que puede llegar a tener un terreno en el primer cuadro con un terreno en la periferia. Empezamos a cruzar una serie de informaciones en la búsqueda de cómo puede llegar a recuperar. Entonces, ¿qué tan salvable es? Pues bueno, yo soy de la opinión que esa dispersión urbana que existe, que no la puedes controlar bajo ninguna situación, porque existe un plan de desarrollo urbano que no puedes decirle a alguien, no puedes negarle a alguien, yo tengo una hectárea por ahí que dice en el plan de desarrollo que es habitacional, y no me puedes obligar a no desarrollarla, porque dice en el plan que lo puedo desarrollar. Yo tengo una lanita por ahí que quiero desarrollar la comunidad nueva, y va a seguir aumentando el tema. Por ahí vi tu participación en días pasados hablando del mismo tema, que decías generar mecanismos para inhibir esa inversión hacia nuevos problemas, porque finalmente van a ser problemas nuevos. La multidisciplinaridad o la multiparticipación de la administración pública tendría que ser mucho más amplia, ¿no? La participación ciudadana no únicamente va a ser, pues te vuelvo a recomprar, como finalmente te das cuenta cuando andas en los pasillos de administración urbana y te encuentras a nuevos desarrolladores que bien vivos dicen, mira, encontré un paquetito de 20 viviendas, las salí, las volvió a vender, y es un barril sin fondo, ¿no? Porque las vuelves a vender, no hay un análisis del perfil, te encuentras con un problema y sigues aumentando otra vez. Como bien decías ahorita, no es un círculo vicioso que no puede recuperar porque no encuentra los satisfactores básicos, ¿no? Yo, por ahí existe una pirámide de Maslow que lo deben de conocer muy bien, donde dice que las necesidades fisiológicas son lo primero. Entonces, ¿cómo identificas algo? Pues el transporte es muy importante. Yo creo que se lleva más de 100 pesos a la semana la persona en su salario. Los temas de salud,
El tema de los centros de trabajo puede ser, el tema de transporte también diseñado en la ciudad, los tiempos de traslado. Existen una serie de problemas importantes. La Secretaría de Educación Pública te dice, yo te voy a dar como un alumno la escuela más cerca de tu casa. Yo te voy a dar un crédito de tu centro de trabajo más cerca, pues no. Sin embargo, por allá por el Villa del Halcón probablemente viva un canijo que tiene su fuente de trabajo allá en el Parque Industrial del Vigía, ¿no? Entonces imagínate, en su momento se vio como una figura de crédito única y exclusivamente, pero no más allá. Los errores, por supuesto, lo que lo estamos pagando por toda una serie de ruptura de tejido social. ¿Cómo lo rescatamos? Ese es el problema. Yo digo, con el perdón de la frase, pero deberíamos agarrar el plan de desarrollo urbano, hacerlo rollito y a quien le quepa, ¿no? Que no esperemos que no sea nosotros. Necesitamos establecer diferentes situaciones de análisis hacia el crecimiento de la ciudad. El beneficio hacia la vivienda urbana debería de ser muy claro. Augusto puede establecer muy claramente acerca de lo que Blanca Arellano establece, la tesis doctoral de Blanca, donde ella habla un tema de urban sprawl, que es la dispersión urbana, donde las viejas ciudades de Europa no se van a lo lejos, ¿no? Establecen en su punto y evitas otros factores como un problema de salud. De tan lejos, pues ya voy en carro, ya es obeso, es problemas de salud. Incluso, aparte de ser un tema político, social, es un problema a nivel de salud pública, ¿no? Entonces, sí por ahí, el nicho de oportunidades del 2012, que son viviendas relativamente nuevas, que uno de los análisis que tengo que hacer es la depreciación de esa vivienda relativamente nueva. Es fácil de rescatar contra una vivienda que ya tuvo 70 años de vida, ¿no? Entonces la inversión y la recuperación puede ser un nicho de oportunidad todavía. Es rescatable, puede ser rescatable bajo unos análisis que supongo que en esta mesa van a surgir para ir por esa recuperación. El problema es importante, pero el gran problema está en manos de cuántos propietarios. Habría que analizar esas viviendas del 2012 en manos de quién está esa cartera de vivienda que está abandonada, que yo creo que deben de ser pocos los propietarios, los jugadores, ¿no? Que es donde deberíamos intervenir fuertemente, ¿no? Claro. Y de plano, pues, apretar un poquito el plan de desarrollo urbano, porque si ya nos dimos cuenta que esto es un vil y canalla negocio mezquino, porque a nadie le importa el tema de la ciudad, porque gráficamente está demostrado, porque no hay análisis, etc. Vamos tratando de recuperar, vamos viendo que la ciudad retome situación. ¿Cómo Sí. lo va a hacer? Ese es otro vuelto. Sí, digo, creo que ahí, bueno, coincidimos en muchas cosas, ¿no? Efectivamente, los programas o los planes parciales, los planes de desarrollo, no son herramientas que lo que buscan es precisamente ordenar el desarrollo, ordenar las actividades interurbanas dentro de una ciudad, pero efectivamente aquí identificamos un gran error, y el error de este programa no está como tal en el programa, sino en que le faltó un último detalle del programa. Cuando tú identificas una serie de reservas, tienes que ponerle un candado, voy a decir entre comillas, que precisamente es lo que te permite identificar los horizontes de ocupación de esas reservas, una temporalidad, que de eso carece el documento. Sino, esa parte, perdón, el plan de desarrollo, eso que dije que guardarlo, no, va más allá, ¿no? El plan de desarrollo y la planeación existe para que la puedas analizar en un tiempo determinado. No te vas a esperar al 2025, al 2025, No, claro, que está, para hacer un alto en el camino. Ahorita, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué dijimos en nuestro plan de desarrollo? Si tú te metes al documento que dice plan de desarrollo, te establece los datos de crecimiento. Pero nunca nos pusimos a decir, si cuando estábamos ya cuando se generó el plan 2025 ya había un rezago de 15,000 viviendas abandonadas. Una cosa así, si te vas al documento, ya existía por ahí identificado. Sin embargo, seguimos generando una serie de situaciones. Todavía la ciudad le dimos la oportunidad, si algún planeador, que pues, no puede reconocer un error, decir, pues, tengo toda esta mancha para que sea el 2025 porque mi porcentaje demográfico de crecimiento me lo permite. Pudiste haber, dijimos algo, esas 16,000 hectáreas que todavía nos faltan, pues, o sea, olvídate, todavía había que analizar esas casi 50,000 viviendas, cuánto representan en tierra urbanizada hacia el interior para poder olvidarnos de esas 16,000 restantes. Pero el problema más grave no es que no nos podamos olvidar, porque ya lo dejamos en blanco y negro como ciudad, firmado por todas las instituciones donde dicen, sí, te voy a permitir hacerlo, ¿no? Entonces hay que todavía apretar una serie de candados y que es justo que el plan de desarrollo urbano,
sí echarle una revisada a conciencia, poniendo candados al respecto para evitar ese crecimiento. Al día de hoy no puede hacerlo. Y eso es un gran problema. De hecho, te comento que sí hay esas figuras legales. Esta parte de esa declaratoria de reservas, de horizontes de ocupación, pues desgraciadamente no se estableció en el programa. Es decir, aquí tenemos una reserva, vamos a regresar a lo que miramos. Aquí tenemos, esta es nuestra reserva, señores. Órale, Crezcan, Así está. crezcan. ¿Para dónde y donde quieran y cómo? como quieran. Nomás te obligo a que Desgraciadamente, llevas los sobres de no se cabeza hizo, para que sus pero ministros se debe haber den- establecido en este documento que es tan importante para normar o para regir el desarrollo que tenemos en la ciudad. De hecho, lo que estamos ahorita buscando hacer, ya para terminar, no nos falta creo que una lámina, o dos, perdón. Obviamente, pues esto va a sonar a lo mejor muy obvio para muchos, ¿no? Para crear estas áreas urbanizadas con todos los servicios hay que dotarlo de infraestructura, y una vez que esté toda la infraestructura básica, obras de cabeza, drenaje sanitario, pues los servicios, ¿sí? Para que empiecen a funcionar. Obviamente, cuando hay baldíos que ya han sido urbanizados, más la vivienda desocupada, lo que provoca son una serie de servicios de infraestructura que están siendo desaprovechados. Y nada más... ¿Mande? Equipamiento. Sí, claro. Bueno, dentro de la infraestructura a lo mejor incluir el equipamiento. Pero bueno, pongo nada más ejemplo real de qué pasa en la ciudad. Baldíos urbanizados, los 47,000, ya sacamos el promedio, 12 metros de frente tienen los que han sido urbanizados. Y vivienda deshabitada, las 19,236, que vamos a decir es El más conservador. el más conservador número, con 6 metros de frente. Esto, si hacemos ese ejercicio de formar una hilera de toda la vivienda deshabitada y todos los cuales tienen un servicio o una serie de servicios o han sido dotados de equipamiento, nos da un total de 682 kilómetros lineales, los cuales se les ofrece un servicio. Es decir, el camión de la basura hace ese recorrido. Al pasar, hay cuadras donde nada más hay una vivienda y el camión de la basura tiene que recorrer, pasar por el frente de 8 o 10 baldíos para llegar a esa vivienda para recoger la basura. Ese es un costo de ciudad. Bueno, poníamos este dato de que aquí se nos salió, nada más un dato curioso, ¿no? Es la distancia entre Mexicali y Hermosillo. Eso quiere decir que el camión de la basura va de aquí a Hermosillo, ida y vuelta, porque son 2 veces por semana el recorrido que hace normalmente, sin darle servicio a nadie, con el gasto que implica de gasolina, de los operadores, y ese nada más es un servicio. Obviamente ahí también está el de seguridad pública, está el de alumbrado público, está el de la dotación de equipamiento, está las obras de cabeza, de agua, de drenaje, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es para darnos más o menos una idea de cuánto nos está costando el mantenimiento de la ciudad, nada más porque esta distancia se tiene que recorrer diario para ofrecer los servicios que tenemos sin que nadie aproveche ese servicio. Por eso, no nada más esta administración no le va a alcanzar, ni la que sigue, ni la que sigue. Y no le alcanzó la anterior, Ni la anterior, ni la anterior. Así es, ya van varias que no les alcanza. Sí, bueno, ni 2, 3 más en el futuro les va a alcanzar. Parte de eso Pero es- también- es parte de la visión política. La verdad que a mí me llama mucho la atención y Edgardo cuando me comentaba que esta administración está haciendo ese proyecto de gran visión, eso te deja un buen sabor de boca porque no le interesa. O sea, yo sé que ni siquiera va a sentar las bases pero al menos va a dejar una pequeña plataforma para que le sigas, ¿no? Claro. Esperemos que el instituto, la facultad y los interesados continúen con el tema, porque sí es multianual, pero por supuesto, ¿no? Sí, Y deja tú que los interesados que están ahorita continúen, porque la percepción de otro va a ser, ¿quién te dice que el siguiente año la economía vuelva a ser galopante y vuelvas a tener dinero para seguir haciendo caso? Porque por ahí ya tienes un segundo crédito autorizado, imagínate, ¿no? Entonces, ese es buen punto por parte de quien está estableciendo este seguimiento, ¿no? Y respecto, y ahora sí ya para finalizar, respecto a lo que señalas, precisamente tenemos que estar promoviendo un modelo de ciudad compacta, ¿no? Un modelo de ciudad compacta que nos permita, ya está el límite es establecido. Regresar al Podemos 2010. pero por lo menos vamos compactando al límite del área urbana ocupada. Ahorita estamos viendo todos los mecanismos normativos o legales a través de declaratorias de ocupación de reservas para que podamos determinar, está bien, la reserva sigue siendo reserva, porque habrá quien diga, no, pues es que yo ya tengo ahí, que no, sigue siendo reserva, pero la vamos a ocupar. Primero vamos consolidando esta área urbana, una vez que esté consolidada la vamos a empezar a ocupar. Ahora, ¿para cuánto tiempo nos queda? En este límite, que era el 2010, teníamos 20,000 hectáreas, este número que está aquí, que estaba establecido en el 2010. Bueno, ahí tenemos desocupadas todavía 5,000 hectáreas, 5,300 hectáreas. ¿Son muchas o son pocas? ¿Para cuánto nos alcanza?
Me voy a regresar aquí nada más a lo que veamos del crecimiento histórico. A 12 años de bonanza. Tenemos 5.300 hectáreas todavía libres. En el periodo de bonanza, en este caso para la vivienda, nomás ocupamos 4.900. O sea, si se mantiene, que no está ahorita, ese periodo de Pero y luego llegan reserva. las deshabitadas. Ah, bueno, aparte las deshabitadas. Ya no te dicen que se Ahora, puede. si la política nacional efectivamente ahora se está hablando del fortalecimiento de la redensificación, pero pensando en la vivienda vertical, pues le puede sumar otro periodo más. Estamos hablando de 20, 30 años tal vez, sin salirnos del límite ese que decíamos, ¿no? Del límite De los 10 años. de los 10 años, sí, perdón, al 2010. Entonces, así es. El límite del 2010, y ya como dato final, a raíz de que hicieron esta actualización del programa, pues se ha reducido la densidad de habitantes por hectárea en la ciudad, al pasar de 26.3 en el 2000 a 23.4. Esto precisamente porque nos estamos extendiendo más en territorio con respecto a la población. Y bueno, obviamente la idea, y perdón por la extensión del tiempo, pero bueno, es un poquito evaluar el fenómeno en cuanto a qué está pasando con la vivienda, cómo la estamos ocupando, cuál es el fenómeno de crecimiento que estamos teniendo en la ciudad. Sí tenemos que cambiar muchas de las políticas de desarrollo con las que trabajamos hace 5, 8 o 10 años. Sí vamos a tener que replantear mucho de esto para poder, obviamente, tratar de minimizar el impacto, porque la verdad es que ya como ciudad, digo, desgraciadamente yo no sé cuántas administraciones van a tener que pasar para por lo menos decir ya estamos tabla, no llegamos al límite, pero por lo menos por lo que tenemos que empezar es hacer ese alto en el camino y decir, bueno, pues vamos a tener que cambiar las políticas, en este caso de crecimiento, que principalmente le afectan a ¿Te la puedes vivienda. regresar Bueno, antes de tomar 2 filminas? Sí, Porque claro que sí. están las desocupadas. Otra más. Ándale. Mira, dos cositas. Yo recuerdo hace, no sé, como 4 administraciones, sí existía la ley de ingresos. Sí tenían una tasa para lotes baldíos en contra de la especulación. Decían, si un terreno baldío tenía un periodo de más de 3 años, ya no era tasa 8, era tasa 10. Si tenía más de 5 años, ya no era tasa 10, era 12 y subía hasta el 18%. Y era una manera de poder contrarrestar la especulación, ¿no? No sé por qué se quitó, después me perdí ya en la ley de ingresos en qué administración se quitó. Pero nos Pero, pregunta quiénes son los grandes dueños y No, 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 ¿por qué? por mis padrinos, aquí vengo a defenderlos. Pero bueno, que sí que- Ricardo, acaba de hecho, en esta administración, uno de los privilegios fue hacia los grandes. Esas zonas no las toques. Y se hizo una reconsideración, lo que anteriormente los grandes lotes baldíos tenían registrados como reservas urbanas. Claro, y no te topa. 4 millar sobre, y ahora, a la entrada de esta administración los metieron al 10, creo, al 12 o al 10, y con retroactivo hasta lo que marca la ley, los 5 años anteriores pagaderos en ese momento, si no te obligaban a hacer otro tipo de cuestiones. Al día de hoy los grandes baldíos Sí, claro que así sí. están, Y Alicia, que probablemente ya internamente, y el municipio puso una oficina para lo que ellos le llaman, para los grandes baldíos, así le llaman. sí. Entonces, Grandes contribuyentes. ahí Grandes contribuyentes. y ahí te negociarás lo que tengas que negociar, ¿no? Estarás de acuerdo o no estarás de acuerdo. Pero sí, en esta administración manejaron un sistema a través del órgano de fiscalización que les observó eso, o esa fue la justificación, y aumentaron la tasa retroactiva hasta 5 años. Sí, porque la única manera de quitar esos espacios blancos Los grandes baldíos. es pegarte con el predial, ¿no? Sí, Digo, claro. yo tengo unos predios ahí ¿Desocupados? grandes desocupados ya ando vendiendo. que Que por cierto, no quieren pagar. No, quiero hacer vivienda. no, que lo que te No, voy- lotes calados. pues vas y negocias ahí el valor, y hay herramientas en la misma ley de ingresos te lo permite. Sí, bueno, pero el uso que tienes ahorita es agrícola. Sí, no, O sea, sí. pero hay gente que tiene la gran reserva y nomás está la tierra. Sí, no, pues te puedo decir de varios clientes míos, porque pues eso también me dedico y les ayudo a bajar los valores, de acuerdo con la ley de ingresos, ¿no? Para mí un gran problema es la ley de ingresos, que te permite seguir especulando con los terrenos, pues. Pero si le pegas a la gente con el bolsillo, hay mucha gente que sí no te va a poder pagar cierta cantidad y lo vas a Sí, lo vas a lo vas a correlar. obligar a que haga una inversión, o que busque un socio, o venda, o O que se ampare. cualquier cosa, ¿no? Pero sí habían, yo me acuerdo, que voy a buscar porque debo tener esa ley de ingresos, las tengo ahí todas. Debería ser algo que también pues debíamos de poner como propuesta, ¿no? Y algo que se ve muy claro también en la filmina, pues que la orilla es lo que más desocupado se ve, ¿no? En negro. Claro.
Sí, que es lo que creció en el 2000. Y desgraciadamente, entre más bajo es el nivel social del fraccionamiento, más desocupado está, ¿no? Porque veo las áreas medias, tanto en Villas del Rey como acá, por ejemplo, Los Laureles, hacia ahí las agrarias, hacia la zona dorada, pues no se ve mucha desocupación, ¿no? Exacto. Sí, no, pues obviamente en la periferia es donde se ha agudizado. Obviamente, aquí quiero aclarar. Y muchas con subsidio, perdón, muchas de estas viviendas son las que tienen subsidio. Sí, muchas hicieron con subsidio. Ahí los periodos de crecimiento histórico obviamente tienen que ver con las fuentes fidedignas que teníamos de información, no tienen que ver con periodos gubernamentales, tienen que ver donde teníamos los cortes de información, ya sea a través de INEGI principalmente o a través de otras fuentes para poder cruzar estos datos, porque luego una de las cosas que dicen, es que esto la culpa es del azul, no es del rojo, no, espérame, este es un problema de ciudad, o sea, es un problema de ciudad, de que se han seguido algunas políticas que nos han impactado de esta forma. Yo cuando la verdad la primera vez que estamos ya con la base georreferenciada y que sacamos los porcentajes, que miramos que 73% del total está en esta zona de la periferia. 73% del total. Obviamente ya nos dice, ¿sabes qué? Espérame, por eso decía, ya ni un centímetro más, ya olvídate de pensar nada más en venirte un centímetro más para acá. Si no podemos cubrir esto, ¿cómo estás pensando en abrir nuevas zonas en el área periférica? Y aquí, te digo, con toda garantía, con la mano de la cintura de publicidad, es que aquí tenemos para 12, 15 años cuando menos de reservas, y más lo de la vivienda, pues para otros 15 años, es decir, podemos decir 30 años tenemos aquí ya asegurados sin necesidad de abrir un centímetro cuadrado más. Obviamente por ahí se habla de unas políticas de desarrollo que se deben incentivar ciudades satélite para Mexicali. Parte de la idea de este plan metropolitano es vamos abriendo unas ciudades satélites. Digo yo, no, espérame, vamos primero consolidando la ciudad, no nos va a alcanzar ni esto ni en varios periodos. Pero obviamente esto necesitamos, no es cuestión de nada más tomar conciencia, sino de con datos duros poder decir cómo nos está afectando el fenómeno y qué vamos a hacer para resarcirlo. Porque lo que va a llegar diciendo el siguiente presidente municipal, bueno, ya lo vi, ¿y ahora? ¿Y qué hacemos? ¿Sabes que está muy grande el problema? Yo no le voy a entrar. El problema es que la siguiente administración diga yo tampoco y la siguiente yo tampoco. O sea, ahora, ¿es un problema de la administración municipal, de la administración estatal o en conjunto? Infonavit ya trae unos datos de las viviendas que han recuperado, viviendas deshabitadas que han ido recuperando. Creo que hablaba desde 3,000 el año pasado, si no me equivoco, ¿verdad? Más o menos 3,000 viviendas. Bueno, obviamente es un esfuerzo interesante, pero de todos modos, pues súmenle, todavía nos falta, si el dato de INEGI, por ejemplo, vamos a decir que siguiera siendo el dato duro, o nos fuéramos a la media, 30,000, pues de todos modos, de 3,000 en 3,000, son 10 años de recuperar esa vivienda, de la cartera que trae Infonavit. Ahora, no quiere decir que ya las colocaron, siguen estando abandonadas. Sí, exactamente. O sea, eso nomás es que se está recuperando. Es correcto. Y déjame decir que en mi experiencia, en lo que yo ando en la calle, te puedo decir que está muy cercano a la realidad. Por ejemplo, esa zona de Pueblo Nuevo, Santa Clara, Tantier, estuve ahí viendo unas viviendas y es impresionante, ¿no? sé, cada 3 casas hay una cuartería abandonada, porque muchas son cuarterías, ¿no? Que se llegaron a usar en los años 40, no sé, ¿no? por el tipo de construcción. Y está totalmente abandonado. Son unos lotes gigantes con infraestructura desde el Orizaba hasta arriba, ¿no? Así es. Y la otra zona que tienes de los 80 hacia acá, es hacia el lado de la Independencia. ¿Y ya viste esta? No, la azul aquí. No, esa es hacia. Controlan el carro nomás con eso. Si no es parte de. Hacia el lado de la programa. No enfocan a Xochimilco nomás. Vamos hablando por aquí, ¿sí? Ahí está. Santa Lucía y esas cosas. Sí. Pero están acá. ¿Esta es la independencia? Sí, la Independencia, ¿sí o no? Y hacia el norte, sí. Pues, Ahí ¿tiene identificado, Carlos, por qué ese movimiento de abandono? ¿Por qué? No, mira, la verdad es que es un problema. Sí, es un problema. No se ha podido Muchas variables, identificar ni los gringos, ni los mexicanos, ni los mexiquenses, ni los baja californianos. Digo, porque finalmente la única manera de encontrar una respuesta a esa desocupación es saber la necesidad para ir por la búsqueda. Mira, nosotros el año pasado y el antepasado aplicamos un programa en el estado de los subsidios 2x1 y ayudamos 5,500 familias.
2011-2012. Y la Secretaría, la CIDUE, hizo un levantamiento al corte del cierre del 2012 y el 30% de las viviendas están abandonadas. O sea, que se vendieron 2011 y 2012 en todo el estado. Les voy a una anécdota que me pasó con el Una FIDUM. cosita nomás. ¿Vas a compartir esta información? No, claro que no. ¿Vas a subir ahí al portal? claro. No, sí, En el cómo FIDUM, no, Carlos. Una ocasión. Ahí está el FIDUM, Juan Carlos, está el FIDUM. No, me invitó el FIDUM una ocasión a participar en la recuperación de viviendas, pero me dicen, ve fulana casa, Sotana y Perengano. O sea, yo voy a los lugares, pero tú tienes que tener, fíjate, al extremo, tú tienes, antes de entregarme al FIDUM la casa, tiene que estar la familia literalmente junto a ti para entregar la casa y métete. Ah, claro. Al sí. momento, si tú me dices entrega la casa y regresas al día siguiente a entregarla, ya no importa, Ya no hay ya casa. no, Sí, sí, sí. lo que hiciste ya no está. Así está. No, y eso problema- sigue, y eso sigue siendo. Imagínate, esto adelante hace... No, eso sigue siendo. Vino- Eso sigue siendo ahí, igualito, eso no ha cambiado. Bueno, pues a mí la parte que me tocó exponer es el FIDUM precisamente como un caso de éxito, pero después de la exposición de mis dos compañeros anteriores, a quienes les agradezco. Yo te eché porras, Ah, es de éxito esa zona. Quiero... No, también hay que... Es un caso de éxito en el sentido, bueno, el objetivo del fideicomiso es diseñar y desarrollar una comunidad moderna, provista de todos los servicios, infraestructura y equipamiento urbano requeridos para lograr un ambiente que le permita el crecimiento de las familias en un entorno que desequilibre el bienestar social, desarrollo económico y ecológico. Entonces, en ese sentido es que nace el fideicomiso en los años finales de los 90, ubicándose principalmente en Xochimilco, expropiando esta zona, esto que se ve aquí en rojo, ¿sí? A 14 kilómetros de la garita nueva, 9 de la garita tradicional, de la garita zona centro. Ese es el polígono y esas son las principales vialidades, que este es el caso de éxito. Entonces tienes ahí 5 vialidades, 6 vialidades principales, que es el Boulevard Héctor Terán, la calzada Xochimilco, el Gómez Morín, Boulevard Anagua, calzada Vicente Lombardo y la calle Granada, con lo cual logras una perfecta conectividad. Entonces, estratégicamente la zona, geográficamente está bien, o sea, no es un lugar difícil de acceder. Tiene centros deportivos, que aquí está una proyección, pero en la realidad así quedó. O sea, se desarrolló el Parque Juventud 2000, que no sé si lo conozcan, pero pues tiene todos los servicios, tiene una infraestructura con todas las instalaciones deportivas prácticamente de cualquier disciplina. Entonces le dio eso, fue al inicio del desarrollo cuando se puso. Y que se ha mantenido, ¿no? Y se ha mantenido. Así fue como se distribuyó el pastel. Fueron 36,000 habitantes en 8,000 viviendas, porque bueno, en el 99 fueron 3,000 viviendas y en el 2000 cerca de 8,000 nuevas viviendas, y así fue como se distribuyó. O sea, fue por grandes bloques conforme se fue asignando la tierra y como se le fue metiendo la infraestructura que más adelante vamos a ver. Empresas que vinieran de fuera como ICA, en el caso de No, es polígono. inmobiliaria del Estado. Inmobiliaria del Estado, perdóname, este es el inmobiliaria con Xochicali y ampliación Xochicali, los dos desarrollos que ahorita administra la Que cartera. son populares. Que son populares, pero vinieron empresas de fuera, como fue el caso de ICA, que fue un fracaso de ese desarrollo, que se inunda, que tiene problemas, que es un sistema constructivo o un modelo que no aplica para nosotros, pero bueno, ahí está el campanario, no sé si lo conozcan, hay una serie de viviendas abandonadas, Geo, Urbi, Ara, Promocasa, entre los principales desarrolladores, ¿no? También por ahí está. Ahora es la del campanario. Ara del campanario, sí, perdóname, sí, y ICA es otra función. Es Xochimilco, Jardines de Xochimilco. Chicas, son los naranjos, o ¿cómo se llama? Naranjos. Que tienen Naranjos. que tienen muros en común, ¿no? Ah, no es Geo. Este es No, Geo. Geo son los de Que no son naranjos, pero están del otro lado de la carretera San Felipe. Esta fueron una superficie total de 1.910.182 metros. Ese es el límite del polígono, o sea, se delimitó un área perfectamente, se dotó de áreas comerciales, todo sobre la avenida principal, todo lo que es la Terán y Xochimilco, principalmente, fueron los terrenos que estamos administrando en el fideicomiso, y sobre eso se ha instalado diverso comercio, o sea, gasolineras, tiendas de autoservicio, algo de industria ligera, centros comerciales de todo tipo. Ahí encuentras, es una ciudad, prácticamente todo lo que es Xochimilco es una ciudad y provee de todos los servicios a la gente. No se lo conozcan, pero encuentras lo que busques ahí, venta de autos,
desde un auto hasta Tiene banco, hospital, bancos, todos, todas las escuelas. particulares. Esta fue la superficie industrial, también se proveó de esta parte, que es hacia la orilla, hacia la laguna. Acá está la Laguna México, por acá está el Gómez Morín, hacia el fondo se proveó y ahí está instalada la industria. Inclusive Thompson fue un caso que estuvo planteando ponerse en esa zona, finalmente no se instaló ahí. Bueno, Pues te salvaste. Para César nos salvamos, exactamente. Sí. La población escolar, esto era una mera estimación, se tenía proyectado una población escolar de 3.600 alumnos. Yo creo que está bajita, esta es una proyección, yo creo que se cuatruplicó ese número. Hay un Cebatis, 2 secundarias, 6 primarias, jardines de niños, y el fenómeno actual es que se están instalando, aún todavía siguen haciendo escuelas privadas, desde niveles pre-kinder, escolares, hasta profesionales. Que esos también les tienen que poner un alto porque abren una cada 15 minutos, ¿no? Pero, ¿por qué un alto? Pues si lo demanda la No, pues población. porque... No puede conseguir permisos para gasolineros. No, olvídate los permisos para gasolineras. O sea, no tienen los estacionamientos, los lujos. Oye, el Discovery fue creciendo y nunca se les ocurrió que iba a haber más papás, no hay estacionamiento. O sea, la circulación... Pero eso es otra zona, estamos acá en No, y acá en la Gómez Morín están abriéndose todas las escuelitas pequeñas, ya lo sé también, y invaden los carriles de tráfico y de vialidades. Que esas, ¿Has pasado los domingos o el fin de semana por Anáhuac? por Anáhuac? Es imposible pasar. Sí. Hay un carril nada más, la gente se pone y se instala sobre un tianguis, sobre todo el Boulevard Anáhuac, que invade los carriles Sin y los embargo, cordones. vas a la autoridad municipal y tú quieres sacar una licencia de construcción para un comercio con estacionamientos y demás, y te tratan como un delincuente. O sea, no puedes. O sea, es que fíjate que la entrada de que no, entonces consigue otro predio. Canijo, pues si la vocación es industria comercial y demás, por una entrada de un carro que mira el estacionamiento, cumplo con mayor... No, soy un delincuente ante la autoridad porque no me lo dan, ¿no? Porque te hacen ver una serie, y le digo, te invito un día para que vayas y veas lo que se trata uno de regularizar. La poca visión que me piden las autoridades de repente para tratar de regularizar esa parte, hasta contra eso luchamos, ¿no? Sí, no, definitivamente, pero ya hay otros intereses implícitos. Sabes que hay liderazgos, hay zonas de la ciudad, ya entran otros grupos que también te afectan. No digo que esté bien, yo estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, áreas verdes, también se dotó de áreas verdes. Ese es un camellón el que está ahí y mantenidas, ¿no? Y mantenidas. Aquí FIDUM le tocó mantenerlas, pero sí, son esas mismas cosas, cuestiones que dices, oye, no puede ser. Yo se lo tengo que dar a la autoridad municipal y no lo han querido recibir durante administraciones. O sea, ese camellón lo seguimos manteniendo hasta el año pasado, que dijimos, ay, muere, ese fondo se lleva 300, 600 mil pesos de presupuesto anual de mantener esos camellones, porque se llenan de grama, le tiran escombros, basura, llantas, la gente vamos y limpiamos y al fin de semana que entra ya está igual. Entonces, es un cuento de nunca acabar, es un tema cultural, pero bueno, se dotó de esos espacios verdes, algunos con éxito, otros no, como los camellones, y no me los quieren recibir. Y eso que somos los mismos, somos de la misma administración, pero dicen, no te lo puedo recibir porque no tengo para mantenerlo, no tengo las cuadrillas para todo. Entonces, tu FIDUM tiene recursos, tú síguelo pagando, ¿no? No te lo recibo, y me puso una serie de condiciones como cualquier hijo del pueblo. Entonces, esas cuestiones pues ya van a pasar de administración a administración hasta que alguien quiera realmente entrarle al tema, ¿no? Hay infraestructura y equipamiento suficiente, se pusieron plantas potabilizadoras, se hicieron cárcamos de bombeo, se hizo toda la inversión por parte del fideicomiso, se puso la comandancia de policía que vemos allá arriba, está sobre Buloquesa de Terán y Anáhuac, con un gran éxito, porque la verdad pues ha solucionado algo la delincuencia, cuando menos en esa circunferencia, ¿no? Y básicamente eso es lo que hizo el FIDUM. Y por otro lado es cierto lo que dicen aquí los compañeros. Yo conozco el tema, yo vengo del sector hipotecario, y efectivamente, en tan solo cuando tomé, me acuerdo yo como ejemplo, la administración de una SOFOR, aquí en la plaza teníamos 1.700 créditos en el transcurso de 10 años, más o menos, que tenía establecida la SOFOR, o 7 años. En un solo año hicimos 1.700 créditos, que fue en el periodo del auge del 2000 al 2012, ¿no? Que fue más o menos como el 2004 al 2006. Hicimos el doble de créditos. Entonces, el tema es un tema de financiamiento, y en esa zona en particular dábamos créditos al 2x1, ¿no? Entonces, eso fue lo que fue saturando. Entonces, realmente fue un tema económico el que detonó las zonas, pero yo veía, y lo sigo diciendo, que la capacidad de pago de la gente estaba mal medida. Entonces, aquí el interés de los particulares, que digo que eso vivimos todos, y no me quejo porque yo viví del crédito, era
bueno, pues tengo que colocar más y más crédito, entonces tengo que autorizar más y más fraccionamientos, tengo que hacer más y más casas, entonces esto se convirtió en una bola de nieve que no podemos parar y que hoy, cuando fuimos flexibilizando las políticas para la originación o para el otorgamiento de un financiamiento, pues la gente, la realidad es que no podía pagar. La fue tronando, pues entonces se convirtió en una cartera vencida y se convirtió probablemente en la presión de los bancos, OFOLES y todas las instituciones para sacar a la gente, y ahora están las viviendas ahí deshabitadas, ¿no? Ese es el problema social que tenemos. El millón de créditos anuales, ¿no? El millón de créditos. Ahí en el programa, por ejemplo, cuando se hizo el programa de desarrollo se había establecido más o menos en base a la tasa de crecimiento que andaba en ese entonces en el 2.3, 2.4%. Se proyectaba una necesidad de 5,000 viviendas en Mexicali. Hubo años como en el 2007 donde fue el top, digamos, en 16,000 viviendas. 16,000 viviendas, cuando ya estaba proyectada una necesidad de 5,000. Digo, ese fue el top, pero el año que sigue se hicieron 12,000 y el año que sigue se hicieron 9,000 y bueno, y el anterior 8,500. Cuando ya miramos que 5,000 en base a la tasa de crecimiento de la necesidad, bueno, pues, o sea, ahí sí gran parte del problema es, bueno, diseñas una estrategia de crecimiento, tienes herramientas para ver una proyección en base a una tasa de crecimiento poblacional, pues debes de irte con esa tasa. Oye, pero aquí no se midió, se faltan los créditos y dale, no, sigue habiendo créditos, pues te va a sobrepasar eso en algún momento, ¿no? Y eso es parte de lo que estamos viendo. Juan, ¿vas a poner algo más? Pues muy breve, nada más, bueno... Porque ya traemos el tiempo encima y ya quisiéramos hacer más un recap ahorita. Ah, perfecto. Pero para que le des para poder terminar. Bueno, pues aquí viene una serie de fotografías, me voy a saltar un poquito lo que es el antecedente nada más. ¿Qué es el FIDUM? Es un organismo, para los que no lo sepan, ¿no?, que crea las bases y sustenta el crecimiento ordenado del municipio de Mexicali con una superficie de 703 hectáreas donadas por la Federación en el 98, nace precisamente, y el objetivo es garantizar la existencia de reservas territoriales para ofrecer a desarrolladores públicos y privados de vivienda, industria, comercio, espacios habilitados que impulsen el crecimiento ordenado del municipio con una visión de futuro. ¿Qué se ha hecho? Pues Xochimilco, parte de la Orizaba, también participamos de esa historia de no éxito, también ahí participó FIDUM, pero hay que decirles que hoy se está reactivando la zona, realmente con las nuevas vialidades y con toda la infraestructura que se está metiendo en la zona, se está rehabilitando y es una zona que a lo mejor es que la zona se consolida. Se van consolidando con el tiempo, cierto, hay un hueco en lo que es Pueblo Nuevo, Baja California, todas las colonias están por ahí, pero hoy por hoy esta colonia nueva sigue con necesidades y la gente sigue con la necesidad de un techo, porque realmente es lo que quieren y es lo que estamos tratando de proveerles. Sí, es que la vialidad genera comercio, el comercio genera fuente de trabajo, pues la fuente de trabajo te llena las viviendas, ¿no? Así es, aquí están algunos de los desarrolladores que han participado, pues prácticamente todos los que podemos conocer, entre otros también Telnor, Ecogas, Tebasteca, Gobierno del Estado, todos estos hemos participado en los desarrollos del FIDUM. Entonces, lo que quiero decir es creo que fue un ente creado con el objetivo de hacer las cosas de manera ordenada, y creo que de alguna manera por todo y se logró, y es una historia de éxito lo que es Xochimilco en su conjunto como un todo. Y yo creo que hay que meternos al fondo del problema de la vivienda, porque es un tema también cultural y de migración, como decía una de mis diapositivas por aquí, o sea, también la migración tiene que ver, aquí parece que estamos compuestos de diferentes estados, y mucha de la gente cuando ya no tiene un trabajo, una fuente de empleo, o problemas sociales, lo que hace es regresar a su tierra o migrar hacia los Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso también provoca un abandono y desafortunadamente nuestras leyes no son tan explícitas, tan rápidas para podernos volver a adjudicar esa vivienda y volverle a dar la vuelta, que ese es otro problema que también habría que entrarle, ¿no? De bien. Y bueno. Que lo han ido mejorando, ¿eh? Se ha ido mejorando. Porque antes los procesos de adjudicación te requerían dos avalúos, ¿no? El avalúo de parte de la hipotecaria. Sí. Y te pedían un avalúo por parte del derechohabiente, ¿no? El del crédito. Así es. Que nunca lo encontrabas, ¿no? Entonces se iba en rebeldía y se tardaba mucho y el proceso se acortó y se quitó más que con un solo avalúo, ahora sale. Así es. Se ha mejorado, pero falta mucho que todavía para poder adjudicar. Yo creo que, Augusto, ahorita pues no nos va a dar el tiempo porque ya van a ser 5 para las 15. Yo creo que pues, estuvo muy interesante ahí el tema, lo que expuso Juventino, Juan Carlos y lo que fuimos platicando aquí Octavio y todos, que yo creo que aquí pudiéramos identificar varios puntos interesantes, ¿no? O sea, en donde hubo
en su momento un crecimiento desmedido. No es por culpa, como decías, de un color o de otro, sino fue simplemente un crecimiento desmedido. Y va muy de la mano lo que decía Juan Carlos, ¿no? Si metimos 1.700 créditos en un año y nos pedían meter, o hicimos 1.700 en 10 años y en un año lo hicimos, pues le tenías que abrir la llave, eras más flexible, no identificabas bien la necesidad y la capacidad de crédito de la gente, ¿no? Entonces, como había un crecimiento desmedido, había mucha demanda, mucha oferta, perdón, y ibas generando esa demanda, ¿no? Yo creo que uno de los temas que se identificaron claramente, que ese crecimiento desmedido lleva a un abandono, ¿no? Por más que tengamos los lunares en Pueblo Nuevo o en la Baja California o algunas otras colonias, claramente se identifica que un gran porcentaje, el 80, 85, no sé qué porcentaje, se viene a los fraccionamientos creados en los últimos 12 años, ¿no? Sí es una necesidad el detener ese crecimiento. Creo que el gobierno municipal en estos últimos 2 años ha detenido el crecimiento, en donde siempre va a haber el desarrollador que quiera hacer negocio, y eso no lo vamos a detener. Simplemente se ha hecho de una manera pausada, pero también la demanda ha sido menor, ¿no? Por otro lado, creemos que el tema de la infraestructura, la conectividad, llevan al éxito o al fracaso los fraccionamientos, ¿no? Vemos el tema de Xochimilco con las vialidades bastante bien diseñadas, llevándolas a tiempo y a modo, llevan a tener una zona consolidada, ¿no? Y lo que dice el Orizaba, así hay muchos fraccionamientos, ¿no? Probablemente el Orizaba no debió de haberse creado hace 10 años o hace 8 años, pero ahorita está llegando a dar una solución, ¿no? Que si ahorita lo pusiéramos a hacer, si no lo hubiéramos hecho hace 10 años, por dar un número, pero ahorita la pudiéramos hacer y hubiera una industria que estuviera boyante todavía en Mexicali, ¿no? Oye, hay necesidad de vivienda, ahí está la Orizaba, ¿no? ¿Entraríamos tarde? Probablemente no, probablemente sí, pero ahorita habría un negocio que ahorita no hay. ¿Por qué? Porque ahorita es reciclar la vivienda, ¿no? Entonces se va consolidando porque la ciudad va madurando, ¿no? Va madurando, se va consolidando las zonas, se van consolidando lo que decías, abriste en la Orizaba y decía Lalo, pues ya pasan los carros, generas el comercio, generas la vialidad, o sea, la gente que vivía en la Progreso y trabajaba acá en el Vigía, ¿no? O sea, pues qué lógica tiene eso, ¿no? El papel de las autoridades, pues es el papel fundamental, en donde sí tenemos que nosotros en esta mesa, el decir que el papel debe ser no tanto la mano dura, sino la mano de lo que necesita la ciudad, ¿no? Porque no necesita ser mano dura, o sea, si a tus hijos no porque les des una nalgada van a aprender a que no deben de tirar la basura, sino es hacerles ver que no se debe de hacer, ¿no? O sea, ese es el papel que debemos de jugar nosotros en sociedad y en conjunto, ¿no? Con ellos, ¿no? Yo creo que el tema de los puntos importantes, veíamos en la Filmina de Juventino y que Lalo iba a hablar en la zona dorada y que hizo la mención, ¿no? Curiosamente la zona de las viviendas medias y residenciales, pues se ve el menos abandono, ¿no? Que también crecieron dentro del 2000 al 2012, pero hay una zona que sí se consolidó, que lo veíamos en Quintas del Rey, por el lado de la Comandancia, por el lado de Juventud 2000, el lado de Venecia. No hay ese abandono que lo ves más al sur de la Anáhuac, ¿no? Y en la zona de la Novena, Calzada Cetis, veías que no hay ese abandono, ¿no? Y entonces lo podemos nosotros pensar que puede ir casado al nivel socioeconómico o al tipo de vivienda en donde es la movilidad, la falta de trabajo, el regresarse a su lugar de origen. O sea, entonces todas esas variables nos llevan a tener ahorita una ciudad emproblemada, ¿no? Que debemos de meterlas a la ecuación, ¿no? Yo también creo que las autoridades, sí, el crecimiento que tiene la ciudad, que podemos vivir otros 15, 20 años o 30 años, yo creo que sí. El tema es cómo lo detienes, porque una de las cosas que tienen que tener considerados es la industria de la vivienda, es el segundo ingreso que tiene el Estado en generación
de impuestos y de trabajo. Entonces, mata la vivienda y desempleas a muchísima gente, ¿no? Entonces, ¿cómo le vas a hacer, no? Entonces, ¿cómo lo vas mitigando? ¿Cómo vas a ir jugando con ese número? Porque, pues, la gente no quiere decir que vas a seguir construyendo para tener trabajo, pues sería pues regresar a lo de antes, ¿no? Aumenta el gasto público y todo el mundo tiene trabajo, ¿no? Pero yo creo que tiene que ser un impacto donde tenemos que ir dosificando y lo veíamos, ¿no? El año pasado Canadevi 4,000, si bien le va. Entonces, están aprendiendo o estamos aprendiendo como sociedad a base de golpes duros y eso va alejando inversión, va alejando seguridad, pero pues necesitamos poner ese alto. El recorrido de aquí a Hermosillo 2 veces a la semana sin aprovecharlo en infraestructura pues está terrible, ¿no? O sea, nos quejamos, no le reciben el fraccionamiento, los parques porque no pueden atenderlos, y todo ese recorrido, si fuésemos más eficientes, pudiéramos recibir todos los fraccionamientos, proveer de todos los servicios a todas las familias y tener la ciudad prácticamente en mejores condiciones, ¿no? Entonces, yo creo aquí, con esto, y tenemos el concepto todos bastante claro, nos lleva a muchas veces a confirmar alguna de las cosas que nosotros sabíamos y a entender un poquito más el panorama que pusieron aquí en las presentaciones, la situación de la ciudad, ¿no? Muchos hablamos, damos números, pero al final de cuentas yo creo que el dato duro, pues eso, contra eso nadie lo puede discutir, ¿no? Entonces, yo creo que con esto abre un poquito el panorama. Alicia, no sé qué seguiría, cómo llegamos aquí a la conclusión, vi que estuviste ahí tomando notas, o sea, ¿qué sería el siguiente paso, no? Pues queda la exposición de... Quedan 2 exposiciones pendientes. Sí, sería... ¿Qué seguiría después de las exposiciones? Pues nada más ver si se agotaron los proyectos, ya que fuera lo único que se va a retomar, y ya pasaríamos a enlistar las secciones probables para resolver ya los problemas específicos. Entonces, ahorita de lo que se comentó ya, inclusive sacamos algunos puntos, ¿verdad? La importancia de la infraestructura, de la conectividad con fuentes de trabajo, la cercanía con fuentes de trabajo, la administración urbana, que es todos queremos culpar a la gente de los problemas, pero también es un problema serio de administración, problemas de planeación urbana y el compromiso con etapas de crecimiento, porque muchos de los problemas que vimos de lo que comentó Juventino fue que no se respetaron etapas de crecimiento. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el plan de desarrollo urbano no tiene peso legal, ¿verdad?, para ser defendido. Es un instrumento guía solamente y el presidente municipal y el gobernador lo pueden cambiar a su antojo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y todo el desarrollo de la zona de allá de los santorales, un capricho. Vamos a jalar allá porque nos conviene, le apostaron a la Mitsubishi, se llevaron todos estos postezotes que atraviesan la ciudad y que nos dejan 30 centímetros para pasar las banquetas, ¿verdad? En casa. Ajá. Y que la universidad le dio en la torre a la biblioteca porque todas las computadoras con los cables de alto voltaje, todas tienen basura, ¿verdad? Y ya, pero no le importó. Vamos llevando hasta allá. Se apostó a la Mitsubishi se arrojó y allá se quedó esa. Ahora se inventó el fantasma de Silicon Border, ¿verdad? Se invitaron a empresas que nunca quisieron entrarle, y ahora con el sismo, menos, porque por allá se rajó, ¿verdad? Entonces Silicon Valley va a ser un fantasma, y seguir apostándole para allá, pues bueno. Pero desgraciadamente nuestros instrumentos de planeación no tienen el peso legal para ser defendidos como tal, de tal manera que nuestros administradores, nuestros funcionarios pueden cambiar. Entonces, se falta este peso legal de nuestros instrumentos de planeación. Bien lo decía Juventino, si congeláramos el crecimiento y estableciéramos políticas serias de consolidación y redensificación, tendremos hasta el 2050. Toda la reserva que tenemos en grandes baldíos, viviendas desocupadas, etc., nos alcanza hasta el 2050. Así de sencillo. Pero pues ahora hay que ver cómo se instrumenta eso. Y mira, parte de lo que también nos ha faltado ahí en la ciudad, que tenemos que pensar en esas políticas de desarrollo y de consolidación. Estuve hace un par de meses platicando ahí con bueno, ya no está, pero el ingeniero
Barriga, exdirector ahora del CES. González Barriga. González Barriga, exdirector de CES. Estuvimos platicando y él me decía, ahorita yo no tengo dinero para operar independientemente de que me debe todo el mundo, pero decía, gran parte del problema es que la infraestructura, por ejemplo, que se requería para dar en este caso el servicio del agua, que es mucho el servicio básico para el desarrollo urbano, pues está subutilizado. Hicimos obras de cabeza y pusimos líneas principales para una zona con 60,000 habitantes y está dando servicio a 1,000. Entonces dice, pero yo ya tengo esa inversión, porque en su momento la política fue, vamos, porque aquí va a haber 60,000 personas, bueno, se hace la inversión principal, dice, no se ocupan, pero yo ahí está, dice, es dinero tirado, pues en pocas palabras, por eso hablamos de la infraestructura como un costo, la habilitación de esas reservas y después lo de los servicios. Entonces, yo creo que tenemos que ponernos en general serios en el sentido de que las políticas de desarrollo deben de responder a necesidades reales y pues que no sean únicamente a caprichos o de repente ideas de que vamos por acá a ver qué sucede. No, ¿cuál es nuestra necesidad que tenemos con la población? ¿Cuál es nuestra necesidad de cobertura de servicios? Los equipamientos, tenemos un problema importante en la ciudad. Se han hecho ahí ejercicios, yo creo que han ayudado. Yo voy a resaltar que sí, el ejercicio de FIDUM yo creo que es un ejercicio muy acertado de crecer con orden y crecer con ese modelo de consolidación. Desgraciadamente, ojalá que eso se hubiera replicado para todas las zonas de toda la ciudad, no nada más lo de FIDUM, sino que ahí fue un ejercicio muy interesante que se hizo, sino que cada quien empezó a generar su modelo y sus necesidades, pero sí tenemos que empezar por lo menos a coordinarnos. Y repito, en mi caso ya para concluir nada más lo que ya había comentado, tenemos que estar promoviendo ese modelo, ese límite de esa ciudad compacta. Y cuando digo ciudad compacta, no estoy pensando en la redensificación, que ya es algo que debemos de pensar en la redensificación a la par, pero por lo pronto de la ocupación, de la consolidación que ya tenemos. Todavía hay espacio. Sí, todavía hay suficiente espacio y suficiente vivienda. Qué bueno que la política sea vivienda vertical, pero pensemos en el modelo de ciudad. La semana pasada me hablaban del Colegio Mexiquense de la Ciudad de México, en materia de planeación urbana, y me hablaban para felicitarnos. Oye, Mexicali, estás excelente, felicidades, dice, porque a nivel nacional tienes de los índices más bajos en cuanto de ocupación, en la relación de expansión territorial contra la población. Felicidades. No, pues gracias por la felicitación, le digo. A nivel nacional yo no lo dudo, pero la verdad es que eso no me cura de la problemática, o no me estoy vanagloriando de que los demás estén mucho peor. Oye, yo apenas tengo para comer, pero los otros están muriendo de hambre. Ah, pues qué bueno. No, la verdad es que la problemática sí está muy grave, pero sí por eso quería enfatizar, aquí se suman dos variables, la cantidad de reservas que tenemos, más la cantidad de vivienda desocupada. Si tuviéramos un solo problema, ya es grave. Si tuviéramos nomás la vivienda, aunque fuera una zona más o menos compacta, ya es grave. Pero si ya se lo supamos, la cantidad que tenemos de baldíos, pues es doblemente grave el problema. Entonces yo creo que mucho de la política en materia ¿y por qué la vivienda incide tanto? De todos los usos que hay en la ciudad, 60% son nada más de vivienda. Y los otros 20 tipos de usos que hay son el otro 40 están en los otros 20 tipos de usos, pero nada más 60 es de la vivienda. Entonces obviamente que incide mucho que la vivienda se tenga que cuidar, se tenga que promover un desarrollo ordenado, que se tenga que armar un crecimiento, que es un poco más o menos lo que planteaba FIDUM, ¿no? Un orden, una estrategia, un modelo de ocupación de ciertas áreas, para más o menos empezar a que ese crecimiento consolidarlo en un corto, mediano y largo plazo. No se debe detener la industria de la vivienda, me queda muy claro, no se puede detener, pero sí tenemos que pensar en cómo va a estar creciendo, cómo se va a estar desarrollando esta industria. Esto que estoy comentando, ya lo platicamos con Canadevi, ya tuvimos un acercamiento con ellos. Ellos están muy conscientes de esta situación, O sea, ellos lo vieron, dijeron, ¿sabes qué? Estamos conscientes, vemos esa problemática. Quizá lo que podemos pensar la mayoría, ¿no? Pues es que esto está de la patada y es que la verdad es que a lo mejor van a pegar de gritos, ¿no? Créanme que hay mucha conciencia por parte de Canadevi porque la están viviendo y porque si lo ven como un negocio y el negocio no está dando, pues obviamente les está afectando. No quiero decir que a todos, pero pues a gran parte de ellos. Entonces están muy conscientes y yo creo que están muy interesados en que esto se pueda promover así, porque les conviene. Primero, pues obviamente que siga siendo negocio, pero no nada más negocio. Ahí es donde tenemos que cuidar que sea un modelo de crecimiento de ciudad, no de un negocio de un particular, ¿verdad? Entonces yo creo que es como tenemos que estar trabajando.
Y por eso me atreví, y me disculpo con los participantes porque esto no estaba en la orden del día, me atreví a presentarlo, no lo traía para presentarlo aquí, pero qué bueno que aquí está, porque yo creo que debemos de estar incentivando esta idea, fomentando esta idea, pero conociéndolo otra vez con información o con datos duros que nos digan, esta es nuestra realidad. Si hacemos algo, así va a crecer la ciudad, y si no hacemos, también, así va a seguir creciendo. Entonces, entonces, el modelo de FIUM es un ensayo, es una aplicación de un modelo que el Banco Mundial estableció a finales de los 80, principios de los 90, que le llamaban Banco de Suelo. Entonces, donde se creaba un fondo para las autoridades locales para comprar grandes extensiones y es regular el crecimiento. Ese es un modelo que a lo mejor sería bueno rescatar. Ahora, no podemos, como bien dice Carlos, no podemos desacelerar o dejar de construir vivienda, pero sí se puede abrir un nicho de oportunidad en lo que es conservación, regeneración, mantenimiento, que eso nadie lo está haciendo ahorita. Me llama mucho la atención porque varios de mis colegas, cuando nos reunimos, me preguntan, oh, estoy haciendo una casa en tal parte, oh, estoy haciendo tal casa en tal parte. ¿Y tú qué haces? Estoy remodelando 10 casas, ¿no? O sea, hay más remodelaciones que construcciones. Es más el trabajo de hormiguita, ¿no? No, a mí no me gusta la remodelación porque es mucha bronca, no sabes lo que te vas a encontrar. Pues es el reto de la remodelación y de la regeneración. Claro. De lo que tienes, hacer algo mejor. Y ahorita hay muchísima reconstrucción, muchísima regeneración, créanme. No, claro. Sí. Entonces, ese es un nicho de oportunidades, ¿verdad? Que ahorita no está siendo explotado y se puede abrir ahí una gran fuente de trabajo, ¿no? yo nomás quiero comentarte algo. El establecer un sentido de pertenencia, que es lo que te obliga a quedarte en tu lugar, por eso la gente del Pueblo Nuevo y demás no se hasta que se muere, porque tiene cubiertas ciertas necesidades. Probablemente en esta mesa estaríamos hablando de otro tipo de profesionales, además de los de arquitectura, que sensibilicen el porqué. Por esto platicábamos el porqué. El sentido de pertenencia es el que te da la posibilidad de quedarte en tu lugar, porque tienes cubiertas tus necesidades básicas para quedarte en ese lugar. No te tienes por qué mover. O sea, saber identificar, por eso te preguntaba hace unos momentos si tienes identificado el porqué. Si tienes cubiertas guarderías, resulta que él se va porque su hijo lo cuida la mamá y la mamá vive del otro lado, pues mejor me quedo a vivir con ella, ¿no? O sea, ese tipo de entender la multidisciplinaridad de la ciudad, porque la ciudad tiene sangre, y se enferma y se convierte en un problema, ese es un yo creo que se debería analizar mucho más allá que nuestra propia formación, porque nosotros podemos echar rayas y diseñar y establecer ciertos usos y demás, eso nos queda claro, establecer estadísticas, pero la problemática del por qué nosotros obligamos a no sé cuántos cientos de miles de personas a vivir bajo las condiciones que nosotros decimos que tienen que vivir. Ese es un gran error al respecto. ¿Sí? Entonces, partiendo de ese punto, tendríamos que resolverlo mucho más de fondo. Si nosotros como arquitectos ofrecemos una respuesta, va a ser en ese sentido. Aquí lo grave es que podemos llegar a caer en el mismo error. No podemos, bajo una perspectiva diferente, no va a cambiar mi formación académica de otra manera diferente. Yo voy a establecer bajo esos lineamientos que me establece la arquitectura y cierta planeación urbana. Así va a ser lo que yo analice estadísticamente, que me pide la gente. Desafortunadamente, como negocio, resulta que nos faltan los espacios que menos dinero nos ofrecen. Áreas verdes que nadie se quiere atender. El equipamiento que todo el mundo no quiere, porque resulta que no quiere porque ya lo vendí como es equipamiento para nuevas viviendas, porque es negocio y me da una lana fresca para el municipio como parte de mi reserva territorial para poder hacer de recursos que no tengo, mi captación por falta de impuesto predial. Ante el temor de la pérdida de lana, no importa, si tú estableces, bueno, existirá quizás en alguna otra mesa un análisis, si tú pones o sobrepones el plan regulador de los 60, principios de los 70 y lo sobrepones al plan de desarrollo urbano actual, te vas a dar cuenta que el plan regulador de aquel entonces lo diseñó, no sé, voy a poner un nombre, Eduardo Martínez Palomera, ¿no? Que si tú lo ves, resulta que la ciudad era así de ese tamaño y toda la mancha urbana era industria. Así de esas condiciones estaba. Entonces, bajo ninguna visión diferente puede decir, oye, ¿y la vivienda por qué no? Es industria, entiéndelo, ¿no? O sea, y resulta que las condiciones económicas cambiaron, la sociedad fue diferente, te diste cuenta que no era por ahí, la ciudad, no, lo que haya pasado. Lo mismo
en la periodicidad o en lo cíclico de la habitación o de la vivienda, puede llegar a suceder lo mismo. Si hablamos en términos de evaluación, tenemos que encontrar los mejores y mayores usos de esas casas o de esas zonas para encontrar una mejor. ¿Quién te dice que el día de mañana no es vivienda? Podrá ser otra cosa, ¿no? Que para eso existe lo que hicieron el rescate, lo ponemos de ejemplo del centro histórico, del downtown de ahí de San Diego, ¿no? Aquello que era unos barrios espectacularmente feos, resulta que ahora es lo mejorcito que existe, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Esa es la parte que podemos encontrar, cuál es nuestro nicho de oportunidad como ciudad para ofrecer y crecer. O sea, ya vimos, yo creo que sería en vano estar discutiendo la recuperación de la vivienda per se, pues, o sea, no es la vivienda porque vamos a caer otra vez el tema cíclico. Sí, tienes que cambiarlo de fondo. Pero no es volver a recuperar, remozar y revender. Si hacemos porque eso, si seguimos, vamos a seguir el mismo problema. Va a estar peor. Va a ser el mismo porque va a tener, en lugar de tener una cartera, como el señor dice, de 1000 y tantas viviendas, vamos a tener 3000, porque no vas a recuperar una más la otra. Claro. Por ahí sacó alguien una idea me extraña de hacer una vivienda encima de otra, ¿no? Para venderla más barata. Cabrón, en lugar de tener una, no vas a tener dos, pues, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque lo que está motivando es el negocio por sí mismo, pues, y creo que ese es un error que podemos estar incurriendo de una manera importante. Yo creo que habría que abrir mucho más la perspectiva para que estemos en la mesa de... Perdón, ¿no? Ya me posicioné. No, claro. Estemos en la mesa, un sociólogo, no sé, alguien, y estuviéramos aportando un poco más del por qué la gente se va. ¿Qué más está sucediendo? Porque la gente no se va por lo que tú quieras, ¿eh? ¿Por qué no está abandonada la vivienda del Santo Niño y va y jode al de enfrente, pues? ¿Y por qué regresa a su casa y ese no se va? Pues porque ese canijo encuentra un confort en sus necesidades están claramente identificadas. Si se va el de Valle de las Misiones y no se va el de Santo Niño. Por supuesto, o sea, no ese es el problema, ¿no? Entonces, él encuentra su oportunidad en esa parte. Entonces, sí creo, y perdón, como dice el Juventino, por la extensión del punto, pero sí deberíamos de estar explorando situaciones más allá de lo que la misma arquitectura nos dice. Bueno. ¿Sí? No, y mira, y ahí es donde ese es ojalá que nos diera tiempo para eso, son muchas variables, es multifactorial. Si hablamos del financiamiento, en sí ya es un problema que se necesitan especialistas en desarrollo económico, en financiamientos, a ver dónde falló, se financió un grupo que no tenía esa capacidad. Por ahí hay un estudio, voy a ver si lo consigo, que presentó Infonavit a nivel nacional, donde dice que gran parte de la problemática se deriva, y es curioso las conclusiones, a una cuestión de irresponsabilidad social, dice, de las nuevas generaciones, que al ver una problemática económica para el pago, y gente que tenía la forma de tener este pago, ¿sabes qué? Se me atoró, ahorita no puedo, mejor decidieron perder el crédito y regresarse a la casa de sus papás. Y dice, pero estamos identificando una situación generacional. Gente, no recuerdo ahorita, pero decía, de 25 años para abajo, que se casa y adquiere su vivienda, la abandona al año. Por ahí tiene esos números. Bueno, pero es una cuestión ahí social, obviamente. Esos 5 entrevistas por ciudad, ese estudio. Bueno, aunque haya hecho una, pero por lo menos es algo. Por lo menos es algo, digo, tendremos que hacer una evaluación y nada más ahí ahondar. Cuando hablamos de temas de planeación urbana, no hablamos de la cuestión arquitectónica. Planeación urbana tenemos que hacer una evaluación social, cultural, económica, física, o sea, de todas estas variables. Yo me encantaría decirles, ya tengo, aquí está la evaluación, y pues no, la verdad es que todavía no la tenemos. Yo espero, a lo mejor nos va a tomar más tiempo, pero sí hemos estado identificando algunos, vamos a decir, focos rojos dentro del total, algunos focos rojos y algunos indicadores que nos sirven para ver por dónde va parte del problema y la solución que pudiera ser. Obviamente estamos lejos todavía de llegar, pero yo creo que ya empezamos en conjunto, ¿no? A ver ese problema. Pues miren, yo creo que, productivo, y sí estamos regresando a muchos de los puntos que identificamos en el árbol, ¿no? El problema de la vivienda abandonada, la falta de leyes y reglamentos, mano dura, crecimiento desmedido, todo eso que fuimos mientras construimos el árbol, ¿no? Entonces, lo dejamos hasta aquí. Continuaríamos para terminar las dos presentaciones el siguiente miércoles, y para ver si ya cubrimos la mayoría de los puntos que tenemos identificados y no irnos saliendo del programa porque luego ya nos van a jalar las orejas. Entonces, en febrero terminamos, ¿no? En febrero hay que terminar, ¿no? Tenemos que terminar en febrero. Entonces nos quedan prácticamente 4 sesiones, ¿no? Y son muchos los puntos que nos faltan. No, Ah, ok. ya está por definir.
Ah, bueno, entonces, porque vamos a celebrar. Pero bueno, entonces, muchas gracias. Gracias a todos por la participación. Bienvenidos los nuevos integrantes. Aquí, pues, estamos, es una mesa que nosotros mismos vamos alimentando, construyendo. Si quieren traer más gente, aquí entre más participen, mejor. Ya vamos agarrando, ya estamos en la etapa final, pero creo que esto deriva muchas otras cosas más. Las presentaciones ahí de Juan Carlos para mandárselas a Liz y subirlas, la de Juventino para mandarlas y subirlas, que están muy interesantes y sobre todo compartirlas, ¿no? Claro, ¿no? Pues sí. Porque entre más gente sepa del problema o el éxito o el fracaso, cada vez somos más que podemos ir hacia un mismo objetivo, ¿no? Sí, digo, pues para eso es obviamente esta información. La verdad es que mucho de esto lo acabamos de terminar la semana pasada, estábamos apenas actualizando muchos datos, en estos ya casi 5 meses ahí que tenemos el instituto. Hay mucho trabajo que hacer, pero ya hemos sacado varias cosas que yo creo que van a ser del interés general. Y bueno, la idea es comentarla, ¿no? Y para que nos sirva a todos. Entonces, la mando ahí para mañana, para que tengan esos datos. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias.